paranormal de la Mega. El cartel paranormal de la Mega. Feliz noche y bienvenidos al cartel paranormal de la Mega. Son las 10 de la noche, 1 minuto. Hoy es noche de martes, es 28 de mayo del año 2019 y qué bueno poderlo saludar a usted al otro lado de su radio, de la aplicación La Mega, de la página La Mega, y que se conecten con este espacio de 2 horas de domingo a jueves a partir de las 10 de la noche, donde abordamos los temas de misterio. Esos temas que nos llaman la atención seguramente desde pequeños o desde que vimos una noticia o desde que alguien nos contó una historia relacionada a estos temas que muchos llaman, sí, temas de miedo, de terror, o yo prefiero llamarlos de misterio, los fantasmas, las brujas, los duendes, el fin del mundo, el diablo, Dios. Y también algo entra allí y hoy en día es el tema de la conspiración, que a muchos le apasiona. Eso que uno ve hoy en día en redes sociales, en diferentes partes, noticias vienen, van, y uno no sabe en qué creer, ¿no? Pero somos felices viendo esos videos que algunos dirán, esos son puros inventos, eso es pura paja, como decimos, eso es falso. Pero algunos dicen, ¿será que hay algo de verdad de fondo en esto? Todo eso de la conspiración, quienes manejan el mundo, estas sectas extrañas, sectas secretas que hay. Nombran familias en el mundo que uno dice son las familias que realmente manejan esto. Unos ven el mundo como un parqués, como un juego de mesa. El problema es saber quiénes están lanzando los dados. O si ni siquiera tienen necesidad de lanzar los dados, sino simplemente mover las fichas como ellos quieran. Es un tema que da miedo, ¿no? Y es un tema muy real. Y a lo que sí le tenemos que tener miedo. Porque de pronto no sabemos un fantasma qué nos puede hacer a la hora de la verdad, si solamente nos puede aparecer y ya. Pero las personas que tienen poder sí pueden hacer muchas cosas y son más invisibles muchas veces que el propio fantasma. Bienvenidos al cartel paranormal de la Mega. Los que siguen la cuenta nuestra en Instagram es el cartel de la Mega. Hay una publicación que dice ¿quién maneja el mundo? ¿Quién cree usted que maneja el mundo? Puede dejar ahí sus comentarios, sus opiniones. En Twitter pueden hacerlo con el numeral orden sexual, ya que pasamos la primera parte donde el contenido fue sexual, pero ya entramos en el nuevo orden mundial. Laguna, buenas noches. Feliz noche, Daniel, a usted y a todos los oyentes, amantes de lo paranormal, del misterio y sobre todo de las conspiraciones. Hoy hablaremos del nuevo orden mundial, algo que está para relacionarlo con un programa antepasado que fue el tema de las profecías, un juego de cartas que se llama Inwo. Sí. Que hablaba de enfermedades, de pestes, bueno, en fin, y ya nos contestarán nuestros invitados qué tiene que ver, no las cartas, sino todo lo que va relacionado en ellas con el tema de esta noche. Cuando usted ve eso, nuevo orden mundial, un titular, algo en redes sociales, cuando alguien le dice nuevo orden mundial, ¿a usted qué se le pasa por la mente? Uy, a mí se me pasa una serie de hechos que podrían pasar para generar caos, lo cual conllevaría una serie de acciones para restablecer las reglas en nuestra sociedad. Y si le pregunto yo a usted quién maneja el mundo, ¿qué dice usted? Uy, yo creo que son varios y están en todos los países potentes como el G8, el G9, sí es el G8, ¿verdad? El G8. Sí. ¿Pero los conocemos? O sea, ¿por qué uno dice en los países, entonces uno diría Trump, Putin? No, están en esos países, pero yo creo que es un conjunto de empresas poderosas. Empresarios, digámoslo así. Hay una comisión de la cual yo sí creo que de ahí parte el nuevo orden mundial, se llama la Comisión Trilateral, Daniel. No sé si van a tocar el tema. Sí, de eso vamos a hablar. Bueno, no, entonces lo dejo hasta ahí.
Es algo, y ya les va a parecer muy interesante el tema de la comisión trilateral. Esa comisión me parece es lo más cercano al tema del nuevo orden mundial. Muy bien. ¿Quién maneja el mundo? Antes de saludar a nuestros invitados, que vienen unos invitados muy interesantes a darnos su charla, su conocimiento, sus investigaciones. Aquí en redes sociales, por ejemplo, dice Jimé Fore esa pregunta. Los Illuminati, los megamagnates, dice Sebastians, la política y la religión, los medios y obviamente las grandes potencias, dice Alefood. Se dice que son 8 familias las que manejan el mundo, dice Joan 2087. Satanás, el rey de la maldad, dice Andrés de Iron. El destino, dice Ronald Cuervo. La Iglesia Católica, dice Klein Baza. El Papa. El orden mundial con sus malas acciones que hacen, nadie se da cuenta, dice Pipe 9316. Yo manejo mi propio mundo, dice Viviana R.A. ¿Será que sí manejamos nuestro propio mundo? ¿O somos títeres y no lo sabemos? La orden mundial del tercer ojo, Illuminatis, dice Amparo Monsalve. Los masones, también dicen los Illuminati nuevamente por aquí Joan Salazar. La avaricia, dice Crispeta de Ramos. Las falsas religiones, el hombre mismo y los Illuminati. Los Illuminati, dicen por acá. La familia Rockefeller. El diablo, pues la misma Biblia dice en el 1 Juan 1:21 que el mundo entero yace del poder del diablo, dice Faraón Ramsés, gracias. Bueno, ¿quién maneja el mundo? ¿Qué saben sobre el nuevo orden mundial? Pues quiero saludar esta noche primero a Alejandro Bernal. Alejo, bienvenido nuevamente, ¿cómo le va? Muchas gracias, Daniel, buenas noches para usted, para Juan Pablo, para todos los oyentes del Cartel de la Mega. Yo creo que uno de los temas más importantes dentro del ámbito de la conspiración, como lo es el nuevo orden mundial. Si me permite, hago un inciso muy rápido. En redes sociales hubo personas que me escribieron comentando que probablemente iban a cerrar este programa después del tema que íbamos a tratar esta noche. Esperamos que no sea así. Porque bueno, montamos un programa de cocina, alguna vaina hacemos. Algún podcast por ahí. Un programa paranormal gourmet. Esperamos que no sea así. También con el otro invitado con quien estuvimos preparando este tema desde hace varios días, especulábamos sobre posibles repercusiones, pero lo cierto es que vamos a intentar explicar un tema que está tan en auge en los últimos años como es el nuevo orden mundial, intentando abordarlo desde una perspectiva cronológica, para primero dar a entender que esta idea de nuevo orden mundial no es algo que haya surgido desde hace 15 o 20 años a través de las redes sociales o la masificación de internet, sino en realidad es un concepto que existe desde el final del Imperio Romano, pero bueno, ya vamos para allá. Pero mire, Alejo, lo que usted decía, ya me va a presentar un invitado que trae usted esta noche. Supongamos que uno aquí diera unos datos, mejor dicho, Laguna, que uno dijera, mejor dicho, se revolcó el planeta entero con lo que dijeron 2 personajes allá invitados en la Mega. Ahora, si estos grupos son inteligentes, yo no haría nada. ¿Por qué razón? Porque si hacemos y llamamos la atención, claro. Y ahí la gente diría, vio, callaron al programa, entonces revisemos la grabación de qué fue lo que dijeron. En cambio, si uno acá dice cosas y esos grupos, o de lo que van a decir si realmente existe y es así, no hacen nada, pues no llaman la atención y van a seguir siendo inteligentes. Porque si digamos dijeran, qué pena, cierren ese programa porque ayer dieron datos nuestros, la gente va a decir, eso existe, vio, los mandaron a callar. Claro. Pero si yo fuera inteligente, estoy en un grupo de esos, me quedo callado. Y digo lo mismo, ay, los que están oyendo, ¿qué van a creer que eso existe? Es más, Daniel, el principio es que no hay algo más fácil que ocultar que dejarlo a la vista de todo el mundo. Le voy a poner un ejemplo, es como si alguien Laguna dijera que viniera, mire, ayer llegó un extraterrestre a mi casa y habló conmigo. Sí. ¿Qué tal que se aparecieran los famosos hombres de negro aquí ya mismo y se llevaran al hombre en una camioneta? Pues la historia tomaría un protagonismo increíble y sería real. Claro. En ese momento. Pero si al hombre lo van a hablar en todos los programas que dicen, obvio, lo del extraterrestre es verdad, pero van a decir que es otro loco más. Claro. No llamemos la atención desapareciéndolo. ¿No? Creería yo. Pero bueno, buena la advertencia que ya hace Alejandro Bernal, entonces de pronto es el último programa del Cartel de la Mega en su historia. No, Daniel, pero Alejandro, correcto. veo que viene acompañado de un amigo, de un investigador. Preséntanoslo, por favor. Pues Daniel, hoy está con nosotros Ángel Virén. Él es historiador de la Universidad Complutense de Madrid, un gran conocedor de este tipo de temas. Ángel, preséntate a toda la audiencia del Cartel. Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, pues como bien dice aquí el compañero Alejandro, vamos a tratar de dilucidar de lo que se trata verdaderamente el nuevo orden mundial. ¿Qué hay de verdadero? ¿Qué hay de falacia tras lo que es el concepto?
el desarrollo del mismo. Y bueno, pues vamos a ver qué cabida hay de todo tipo de teorías conspiranoicas acerca del mismo, ¿no? Creo que es, pues en opinión personal, creo que es el tema estrella dentro de lo que son las ciencias ocultas, sí, porque precisamente se hace un vínculo muy estrecho entre todos los aspectos que influyen diariamente en nuestras vidas. Qué bueno, Ángel Virén, pues bienvenido a Colombia y bienvenido al Cartel de la Mega. Un placer. Muy bien, pues son nuestros invitados. Ustedes también son invitados cada noche con sus comentarios, sus opiniones. Si damos un dato erróneo, qué bueno que nos corrijan. En fin, ahí pueden comentar. El nuevo orden mundial. Antes de arrancar, obviamente ellos preparan su charla y todo. Yo quisiera, Alejo, sí, si uno pregunta, hay una respuesta sencilla y fácil que se le quede grabada a nuestros oyentes, a nosotros, si mañana alguien le pregunta, oiga, ¿qué es el nuevo orden mundial? ¿Podría uno responder algo de manera sencilla? Sí, Daniel, es un plan diseñado desde hace siglos para imponer un gobierno único o una empresa mundial, como otros teóricos lo afirman, para controlar naciones y estados, es decir, un poder, ya sea a través de un gobierno o a través de una multinacional que se imponga a cualquier estado o a cualquier gobierno en el mundo. O sea, un poder que maneje todo el mundo. Todo el mundo. Ese es el concepto básico. Y esa es la base sobre la cual vamos a partir y desarrollar toda nuestra exposición de esta noche. Como diría uno, si el planeta Tierra fuera una empresa, tuviéramos un solo jefe. Exactamente. Que el día de mañana entonces podríamos llamar un dios, porque haría lo que quisiera con el planeta. Exactamente. De hecho, sin querer salirme del enfoque que le queremos dar a este tema, hay cierto enfoque, valga la redundancia, que le dan algunos fanáticos religiosos, principalmente gente fanática cristiana, que establece que lo que se conoce como nuevo orden mundial podría ser a futuro lo que se denominaría como el gobierno del anticristo, es decir, una gran cabeza que controla y hace y deshace en el mundo. Nuestra investigación va por otro lado, pero pues también quería como darles ese contexto, que también es otra forma en la cual muchas personas lo interpretan. Qué bueno, pues bueno, señores, Ángel Virén, Alejandro Bernal, pues arranquemos. A medida que vayamos evolucionando esto, yo les voy haciendo preguntitas que arrojen los oyentes, preguntas que me surjan, pero vamos a entrar en esto del nuevo orden mundial, un tema que sí tiene que ver con lo paranormal y un tema que en realidad nos da miedo. A mí en lo personal sí me da miedo porque, repito, el fantasma se nos aparece y ¿qué nos puede hacer? No tengo ni idea, pero a lo mejor nada, ya, un susto. Pero ese fantasma, que es real, que tampoco vemos, sí nos puede controlar. Claro que sí. Y ese sí le tengo miedo. Bueno, ¿por dónde entonces arrancamos? A través de la historia, Daniel, como haciendo un poco eco de lo que comenté hace unos minutos, el concepto base del nuevo orden mundial es un gobierno único o una empresa mundial que sea controlada por una élite de personas, sea una élite de empresarios o importantes familias que tengan un poder que supere a cualquier gobierno o cualquier estado, pues para unificar básicamente un gobierno a nivel mundial. Esta idea como tal, Daniel, parte desde el final del Imperio Romano, en algo que conocen los conocedores, valga la redundancia de este tema, como el principio oligárquico. El principio oligárquico establece que desde la antigua Grecia, incluso desde Roma, por ejemplo con los patricios y otros importantes jerarcas de esta sociedad del pasado, algunas familias desde ese entonces controlaban los recursos, el flujo de dinero, las costumbres, la cultura y todo lo que acontecía en un país. Pero para entrar más en calor y dar como una definición más completa de lo que vendría siendo este principio oligárquico y uno de los puntales iniciales de lo que podríamos denominar como el nuevo orden mundial a lo largo de los siglos, vamos a escuchar un audio de un periodista, un investigador muy importante que se llama Harley Schlanger. Resulta que este señor es vicepresidente del Instituto Schiller, que es uno de los centros de pensamiento político y económico más importantes a nivel mundial, es uno de los analistas más respetados en el mundo, y él nos va a hablar no solo sobre el principio oligárquico, sino probablemente históricamente por dónde podría comenzar esta idea o este concepto del nuevo orden mundial, haciendo referencia a la nobleza negra veneciana. Bueno, el principio oligárquico se remonta a la más temprana historia, el periodo de la guerra de Troya. Es algo esencial, cuando un pequeño grupo de familias controla naciones enteras. Los recursos, la población y el flujo de dinero también controla las mentes de las personas que son sus sometidos.
Esto se basa en la idea de que algunas personas son más poderosas y utilizan su poder para imponer el control. Lleva ocurriendo desde hace siglos, desde la aristocracia terrateniente hasta la actual aristocracia financiera. Pero es básica la idea de que los seres humanos no han sido creados iguales, de que algunos tienen el derecho, como dirían los monarcas, el derecho divino, de controlar las naciones. Utilizan el poder financiero militar y el control cultural para subordinar a las personas, a las naciones. Bueno, los venecianos eran los sucesores del Imperio Romano. Pasó mucho tiempo hasta que Roma colapsó, pero se derrumbó en gran parte porque un imperio se basa en la esclavitud, en el control de los recursos. Y en Roma ya no eran capaces de mantener los estándares de vida de la población a medida que iban saqueando el mundo. Pero lo que ocurrió fue que cerca del siglo XII y XIII, todo esto empezó a colapsar. A mediados del siglo XIII, se establecieron los bancos de Italia como poderes, que eran imperios financieros de familias. El imperio más importante era el de Venecia. Incluso se produjeron una serie de batallas, pero a principios del siglo XIV, algunos bancos adquirieron poder. En concreto, lo de las familias Bardi y Perucci, capaces de controlar el comercio. Verás, es parte del control de la cultura por parte de un imperio, que hoy pretende hacerle creer que no existe. Pero en realidad ocurren dos cosas. Todavía tenemos algunas familias del Imperio veneciano que están relacionadas sobre todo con compañías de seguros y con Assicurazioni Generali, que es uno de los mayores imperios y compañías de seguros en el mundo. Pero el Imperio veneciano se movió hacia el norte, después de que fuera prácticamente derrotado en 1509 por un grupo llamado la Liga de Cambrai. Venecia se dio cuenta de que había que irse de aquel lugar en el mar Adriático y eligió Ámsterdam y Londres. Pensaron que sería más efectivo dirigir su imperio desde esas ubicaciones. Y si miramos al imperio británico de hoy, el imperio financiero británico, encontraremos los mismos bancos en las mismas familias, como es el caso de Assicurazioni Generali. Este mismo sistema existe en el que se conoce como el Grupo Interalfa de Londres, por ejemplo. Este grupo incluye al Banco Santander, al Royal Bank of Scotland, Commerzbank en Alemania, representa un agrupamiento coherente e interconectado de familias en fondos familiares. Este es el cartel paranormal de la Mega. Bueno, Alejo Bernal, ¿qué audio estábamos oyendo ahí? Estábamos escuchando, como les comentaba antes de poder reproducirlo para todo el público, Harley Schlanger, uno de los mayores expertos en cuanto a geopolítica internacional, haciéndonos referencia a lo que se conoce como la nobleza negra veneciana, un grupo de importantes familias de élite que a partir del siglo XII y siglo XIII comenzaron a crear una serie de instituciones muy relacionadas con lo que posteriormente fue la banca, que hoy en día siguen poseyendo grandes estamentos de poder a nivel mundial. Sí, como hemos podido escuchar en el audio atentamente, pues aquí el autor pues hace referencia al origen de las desigualdades sociales, y es que pues desde que las primeras sociedades agrícolas complejas obtienen un excedente agrícola, aparecen articuladas en estados, y a partir de ahí pues el Estado supone diferencias de clases sociales legitimadas por la propia jurisdicción, ¿no? Las primeras clases sociales privilegiadas fueron los terratenientes. Esto lo pudimos ver como lo que se denomina académicamente muchas veces el modo de producción asiático, después el modo de producción esclavista que se dio en Roma, y estas oligarquías terratenientes, que eran el primer escalón de la pirámide social, evolucionaron durante todo el Imperio Romano y sustentaron sus privilegios en el poder militar, en el poder sobre los recursos de producción que tenían. Cuando cayó el Imperio Romano, toda esta antigua oligarquía pasaba a manos de lo que conocemos durante toda la Edad Media, la nobleza negra veneciana. Exactamente. Es a lo que aludía, principalmente el audio.
Y es el principio de lo que podíamos denominar históricamente, al menos de una manera fehaciente e histórica, de lo que se podría denominar el nuevo orden mundial. Un gran grupo de familias de poder venecianas que desde el siglo XII y el siglo XIII tienen este tipo de instituciones bancarias y trataron, obviamente, de ejercer un poder y una gran influencia en Europa, principalmente en esa época. Y además un poder mental, ¿no? Mental y Exacto. cultural. No olvidemos de que una de las famosas citas de la historia nos las dejaba el economista alemán Karl Marx, Sí, y es que es cierto que las ideas dominantes en una determinada época son básicamente las ideas de la clase social dominante en ese momento. exactamente. Y Es así, decir, a través del pensamiento que ellos imponían de mantener el poder, de ejercer este dominio en Europa a través del dominio económico, valga la redundancia, no solamente iban a influir en el aspecto del dinero, sino también en el pensamiento y en las costumbres de las personas de la época. Pues entonces estábamos ahí oyendo y como haciendo el inicio de Exactamente. cómo nace el nuevo orden mundial, con ese audio, esa explicación de Ale Bernal y Ángel Virén, porque de eso estamos hablando hasta ahora, 10 de la noche, 20 minutos en el Cartel Paranormal. Un tema que de pronto habíamos oído mencionar, pero ya es diferente entrar en materia para conocerlo mejor, pero es un tema que da miedo y muchas veces nos hemos preguntado, ¿quién maneja este planeta? Claro, unos dicen no, Dios y todo, pero vamos a la parte real. ¿Quiénes son los que tienen el poder? ¿Quiénes son de pronto los que causan una guerra? ¿Quiénes de pronto son los que le dan el valor a una moneda? ¿Quiénes son los que de pronto hacen que el día de mañana surja una gran empresa de la nada? La tecnología. ¿Quién sabe todo esto? ¿Quién sabe si un presidente es un simple títere que manejan estas familias o estos organizadores y simplemente es como un juego de mesa? Sí. Y dicen, vamos a mover por este lado de esto, hay que causar una guerra aquí, hay que bajar el dólar acá, hay que hacer que crezca esta nueva moneda llamada el Bitcoin, por ejemplo. Vamos a hacer todo esto y están jugando, están armando ahí un Lego. Sí. Y simplemente nosotros creemos que los que mandan y todo son otros, los que nos muestran, los medios y eso. Exactamente. Pero a lo mejor detrás, ¿quién está? ¿Quién está de pronto más arriba que el Papa en la iglesia? Diría uno, Dios, porque eso es lo que nos han enseñado. Claro. Pero ¿será que el Papa tiene un teléfono y lo llaman y le dice, hombre, hay que hacer esto? ¿Será que a Trump le suena un teléfono y le dice, Trump, acuérdese, hay que armar guerra con ese otro presidente? Él ya también sabe. Entonces empiezan a armar show. Por ejemplo, ¿será que esto funciona así? Ese es el nuevo orden mundial, Alejo. Bueno, hablábamos del principio oligárquico que está muy relacionado, reitero, nobleza negra veneciana, siglo XII, siglo XIII. Se mantuvieron estos preceptos, avanzaron con el tiempo y de ahí nos situamos al siglo XVIII. Se mantenía básicamente el mismo orden en Europa, un gran dominio por parte de esta nobleza negra veneciana, controlaba las finanzas, controlaba no solamente el dinero, sino como decía Ángel, también el comportamiento, muchas de las costumbres y la ideología de las personas de Europa de aquella época. ¿Y qué sucede en el siglo XVIII, Daniel? Surge una de las asociaciones, por así decirlo, más importantes dentro de lo que se conoce como el orden mundial, como lo son los Illuminatis, es decir, los Iluminados de Baviera. ¿Quiénes eran estos personajes? Que creo que mucha gente obviamente los involucra dentro de esto que se conoce como el nuevo orden mundial. Bueno, Y es un término hoy muy común, ¿no? Así no sepamos de quién estamos hablando. En la Exacto. calle uno dice, los Illuminati. Y ya uno dice, esos son los poderosos del mundo. Muy mediáticos han sido los Sí. últimos años. Es más, en los comentarios que usted estaba leyendo, Daniel, están diciendo que encontró a los Illuminati. No, ¿quién Así. maneja eso? Los Illuminati. Ese atentado, ¿quién fue? Los Illuminati. Eso, los Illuminati. Pero aquí vamos a hablar entonces a entender un poco más de ellos. Desde el punto de vista histórico, los Illuminatis fueron una organización de Baviera secreta que surgió en la época de la Ilustración, que fue fundada el 1 de mayo de 1776 por parte de un profesor de Derecho Eclesiástico y de Filosofía de la Universidad de Ingolstadt en Baviera, una de las instituciones educativas más prestigiosas de Alemania. Pues este señor se llama Adad Weishaupt. Resulta que este señor básicamente lo que buscaba obtener a través de la creación de este grupo era disipar las tinieblas de la ignorancia, así se denominaban ellos, las tinieblas de la ignorancia de la época del oscurantismo, de la Edad Media, y a través del conocimiento y la razón llevar a la sociedad
a un nuevo rumbo donde la razón impere y básicamente toda la sociedad se rija a través del conocimiento. Inicialmente era un grupo cerrado, inicialmente era un grupo que surgió de este señor Weishaupt y solo algunos de sus estudiantes, algunos elegidos, como se conocían en aquel entonces, pero también para conocer en más detalle todo lo que compete a este grupo de los Illuminati, tenemos un audio de un periodista español muy importante, Santiago Camacho, que nos va a explicar pues con más detalle en qué consiste este grupo de los Illuminati. Pues la verdad es que el trabajo de forja precisamente de los Iluminados de Baviera es casi al 100% atribuible a la obra personal de este personaje que citabais en la introducción de Adam Weishaupt. Weishaupt es, yo creo que uno de los personajes más injustamente olvidados de la historia universal. Injustamente por dos motivos. Injustamente por la que yo creo que ha sido una aportación trascendente a los acontecimientos del mundo desde 1776 hasta nuestros días, e injusto también por cuanto a que es un personaje con una biografía apasionante, digna de protagonizar la mejor novela histórica, pero en absoluto novelesca, es decir, completamente real. Estamos hablando de un hombre que muy joven, de un hombre que con 28 años ya era catedrático de Derecho Canónico en la Universidad, con 20 años, con 28 fue cuando fundó los Illuminati, con 20 años ya había accedido a la cátedra de Derecho Canónico de la Universidad de Ingolstadt, uno de los centros culturales más importantes de la Europa del momento, un tipo superdotado que antes de eso se había convertido en uno de los personajes más versados de toda Europa en cultura clásica, un tipo con muchas inquietudes que había estudiado junto a los jesuitas y que hasta precisamente el momento en el que abandona la esfera de la Compañía de Jesús no había mostrado especiales inquietudes políticas. Algo le pasa junto a los jesuitas, algo que queda en una especie de caja negra de la historia, de lo cual no sabemos absolutamente nada, que hace que este brillante personaje adquiera una dimensión nueva y se convierta en un enemigo feroz de la Iglesia y de la monarquía. Se convierte no solamente no ya ni en ateo ni en republicano, sino en una persona con un ferviente deseo de aniquilar estas dos instituciones de una manera absoluta. ¿Y qué hace? Pues funda una sociedad. Al principio son literalmente 4 amigos, es él y un puñado de sus propios alumnos de la universidad, que estaría llamada a ser la Orden de los Illuminati y posiblemente la sociedad secreta más importante. ¿Y cómo lo consigue? Lo consigue porque estamos hablando de una persona muy fría, muy calculadora y en absoluto un iluso. Era un tipo que cuando estaba con aquellos 4 amigos sabía que eran 4 amigos y era perfectamente consciente de las limitaciones del pequeño grupúsculo que estaba creando. Pero su brillantez le lleva a, en vez de intentar expandirse como sería lo usual, haciendo proselitismo e intentando captar cada vez más miembros, infiltrándose como una especie de virus en otra sociedad secreta mucho más importante, mucho más influyente y completamente establecida, como era la masonería. Que en el pensamiento de lo que más tarde sería el socialismo utópico, el anarquismo o el mismo comunismo, el pensamiento de Weishaupt, pero confesado por los propios Marx y Engels o Bakunin, tuvo una influencia decisiva. Y ellos pretendían varias cosas. Como hemos dicho, sobre todo acabar para siempre con las monarquías absolutas. Incluso yo creo que hasta con las monarquías parlamentarias. Es decir, promover la república como forma de gobierno a nivel global. Eran protocomunistas, digámoslo así, pretendían eliminar las desigualdades sociales, buscar un régimen igualitario y a ser posible pues muy parecido a lo que luego sería el comunismo, y incluso cosas mucho más ambiciosas. Por ejemplo, buscar una especie de gobierno universal para todo el planeta, abolir el concepto de nación y de patria, y que los hombres tuvieran como única patria pues la humanidad. Y por último, y posiblemente el factor que a lo mejor sí que es el más importante, pero desde luego sí que es por el que más se les ha conocido y por el que más notoriedad han tenido,
pues abolir la religión y muy especialmente la presencia del cristianismo en la sociedad civil. En un principio se podía en su ideario transigir con una sociedad laica, con una sociedad en la que lo religioso solamente estuviese presente en lo estrictamente espiritual, pero si leemos de cerca, si leemos atentamente lo dejado por Adam Weishaupt, descubrimos que lo que realmente él pretende es sacar para siempre la religión del pensamiento humano y tender a una sociedad de tipo completamente racional. Alejo Bernal, un resumen de lo que estábamos oyendo. Bueno, tal como afirmaba aquí el compañero Santiago Camacho, pues en origen los Illuminati no dejaban de ser un club de debate, ¿no? que avivaba un poquito las ideas dentro de los círculos académicos del siglo de las luces, ¿no? Las ideas de la Ilustración. Pero en el año 1782 pues, se integra en esta naciente sociedad el aristócrata Adolf von Nigg, quien proporciona a la orden esa estructura paramasónica por la que realmente hoy en día es conocida, ¿no? Sí. De esta forma, los Illuminati consiguieron reclutar a muchos masones e infiltrarse en logias enteras, ¿no? A la vez que radicalizaban su posición, ¿no? Porque desde el comienzo manifestaban oponerse, como bien ha dicho el compañero Alejo, a lo que es la influencia religiosa sobre la misma sociedad, sobre todo la influencia de la Iglesia Católica, y después así como a los abusos del poder del Estado, que estaba encarnado principalmente en las monarquías absolutas. Sí, totalmente. Hay un dato muy curioso sobre esto, Daniel, y que nos trae, no solamente, reitero, estamos hablando de los Illuminati, un grupo que surgió en una universidad de Alemania en el siglo XVIII, y nos hace referencia a una investigación que realizó un periodista norteamericano que se llama Mark Dice. Este señor es el autor de un libro que se llama The Resistance Manifesto, algo así como el manifiesto de la resistencia. Ajá. Resulta que históricamente, Daniel, como incluso lo comentó hace algunos programas, entiendo, Juan Jesús Vallejo, quien también habló algo de los Illuminati existieron, como lo vemos históricamente, un grupo fundado en el siglo XVIII, y como existieron también oficialmente, pongo entre comillas, oficialmente se extinguieron. Pues resulta que con el apoyo de la Iglesia Católica, el gobierno de Baviera, que fue pues el estado de Alemania en donde se creó este grupo en el siglo XVIII, prohibió a la organización de los Illuminati junto a otras sociedades secretas, y esto es un hecho fehaciente que está fechado en 1785 sucedió esto, es decir, el gobierno de Baviera, influenciado por la Iglesia Católica, prohibió no solo a los Illuminati, sino la masonería y otros grupos secretos que ellos notaron que estaban adquiriendo mucho poder. En resumen, como usted me preguntaba, Daniel, los Illuminati es un grupo que propendía por la instauración de la república en todo el mundo, la abolición de las religiones y propender porque se creara un estado único manejado por solamente, como el mismo Santiago Camacho lo decía, que el planeta, o más bien el país al que perteneciéramos todos, fuese la humanidad. La pregunta del millón hoy en día de muchos es, ¿existen los Illuminati? Pues precisamente por eso hacía la acotación de Mark Rice. Pues resulta, Daniel, que en este libro, como comentaba antes, The Resistance Manifesto, Sí. según Dice, a pesar de la disolución de los Illuminati en 1785, según él, este grupo siguió operando a través de varias sociedades secretas interconectadas, y que posteriormente en el siglo XX estas sociedades secretas se convirtieron en lo que hoy en día conocemos como el Club Bilderberg o el Consejo de Relaciones Exteriores, e incluso la Comisión Trilateral, como comentaba nuestro compañero Juan Pablo O sea, le Laguna. cambiaron el nombre. Exactamente, le cambiaron la razón social para evitar la persecución, pero siguieron operando bajo las sombras. Claro, pues no tan a las sombras, porque con el Club Bilderberg pasa algo muy raro, y es que anuncian sus reuniones. Sí, sus reuniones son nadie, anuales. nadie sabe qué pasa, pero las anuncian. Tienen jefe de prensa. Tienen una página de internet. Sí. El Club Bilderberg tiene una página de internet, se llama así por el hotel en el cual fue creado. O sea, Ajá. lo crearon un hotel en Holanda, y es un grupo en el cual se reúnen las personas más poderosas, sobre todo de Europa. Es donde más se reúnen. Y anuncian sus reuniones, o sea, dicen, esta es la reunión, estos son los personajes que asistieron, medios, gente importante de los medios, de la política,
de empresas grandes, se reúnen ahí, Sí. dicen, somos estos son los que asistieron, pero no dicen de qué se trató la reunión. No es de entrada abierta, hay que aclarar. Ujú. Sí, es literalmente una élite de políticos, empresarios, dueños de empresas. Es un club. No, a los periodistas que Exactamente. van a cubrir ese tipo de cosas que han tratado de entrar o de infiltrarse o tomar una foto, siempre les cuesta un poco el... Todo a puerta cerrada y todo lo que se habla ya queda allá. Exactamente. Pues de hecho también los Illuminati, pues pese, como han dicho los compañeros, fueron disueltos oficialmente en 1785 por el gobierno de Baviera, que era controlado por el Sacro Imperio Romano Germánico. En aquel tiempo, los Illuminati tuvieron un papel protagónico durante todo el siglo XIX. Participaron parece ser que todo indica de que participaron en la Revolución Francesa. Sí. Estaban dentro del ala izquierda del republicanismo, los jacobinos. Después formaron parte de la sociedad secreta de los carbonarios. Estuvieron presentes en las grandes revoluciones liberales en Europa durante la primera mitad del siglo XIX. Y por lo que vemos que todos estos Illuminati son la continuación de la nobleza negra veneciana. Son la continuación. Y bueno, voy a adelantar algo de información que estoy seguro de que va a hacer las delicias de muchos de los oyentes. Por lo que podemos saber, la conformación de los Illuminati hoy en día, aunque ya prácticamente ninguna de las familias que lo componen utilicen ya ese nombre, pero pues estaría formado por 13 grandes familias principales, ¿no? Sí. Igual que voy a nombrarlas porque de verdad que creo que, Sí. que va a dar mucho que hablar, ¿no? Al parecer estas 13 familias son las siguientes, ¿no? Son apellidos muy famosos. Sí, muy sonoros y muy relacionados en el ámbito de la conspiración y lo que se conoce hoy en día como Efectivamente, en mundial. primer lugar tendríamos a los Astor, Sí. en segundo a los Bundy, tercero los Collins, cuarto DuPont, 5 Freeman, 6 los Kennedy, 7 los Lee, 8 los Onassis, 9 los Reynolds, 10 serían los Russell, el número 11, la familia número 11 serían los Fondin, Sí. y las dos últimas serían las fundamentales, las más mediáticas, sobre las que reposa probablemente la mayor cuota de poder dentro de la comunidad Illuminati, que son Sí. los Rockefeller y los Rothschild, Y los Rothschild. que a continuación pues vamos a hablar un poquito de ellos. Y es que ya que estamos recapitulando un poco nobleza negra veneciana, el principio de poder, es decir, familias muy poderosas que controlaban diversas partes de Europa a través de la banca, que también controlaban el pensamiento. Luego este concepto fue retomado y casi que podríamos decir que redimensionado por los Illuminati en el siglo XVIII. Pero resulta que en este mismo siglo, Daniel, aparecen una dinastía, o aparecen más bien varias dinastías de familias como comentaba Ángel, muy relacionadas con lo que se conoce como los Illuminati, como varias de las familias más importantes de poder a nivel mundial, y una de ellas son los Rothschild. Pues resulta que esta es una dinastía europea de origen judeo-alemán, que obviamente algunos de los integrantes de este grupo familiar fundaron bancos e instituciones financieras a finales del siglo XVIII, estamos hablando más o menos de 1700 a 1799, y que acabó convirtiéndose en una de las más importantes y fundamentales hasta el siglo XIX, es decir, mantuvieron el poder durante varios siglos, incluso hasta hoy en día, pero tranquilos que ya vamos para allá, para denominar pues esa esfera de poder y todo lo que han hecho pues los personajes relacionados con esta familia. Fíjese que de hecho los Rothschild heredaron el control del Banco de Londres y del Banco de Ámsterdam, que en su momento fueron controlados por la nobleza negra veneciana. La veneciana, exacto, para conectarlos. Exacto. Que eran los dos bancos más pujantes pues dentro de lo que es la doctrina económica del liberalismo económico pues tan pujante en el siglo XVIII y XIX. Exactamente, históricamente podemos decir que los orígenes como tal de los Rothschild nos llevan hasta un orfebre. Imagínense, la familia de un orfebre terminó siendo una de las más poderosas de Europa. Este señor se llamaba Amschel Moses Bauer. Resulta que este señor, Daniel, aparte de sus labores de orfebrería,
pues trataba de juntar más dinero, de ganarse la vida, ejerciendo pues la labor de cambista, cambiaba monedas y algo de dinero en esa época. Y a partir de esta actividad que él hacía, como diríamos en jerga colombiana, por debajo de cuerda, se le ocurrió la idea de abrir una tienda de monedas en un gueto judío, en una ciudad que hoy en día es una de las capitales económicas de Europa, como es la ciudad de Frankfurt, en el año de 1743. Pues este señor... No es casualidad de que sea hoy en día la sede del Banco Central Europeo, ¿no? Algo tan precisamente vinculado al Club Bilderberg. Exactamente, y a la familia Rothschild. Pues bueno, resulta que bueno, este señor abrió esta casa de cambio y uno de sus hijos, uno de sus descendientes, el señor Mayer Amschel, tuvo varios hijos y uno de ellos, el señor Nathan Mayer Rothschild, ya se habían cambiado el nombre. ¿Por qué se habían cambiado el nombre? Porque mucha gente lo relacionaba, entiendo, si no pues que los oyentes del cartel me corrijan por Twitter, tenían un sello rojo en la tienda de cambio que este señor había pues instituido unos años atrás. Resulta que esta palabra o este sello rojo fue denominado por la gente que la visitaba como Rothschild, sello rojo, haciendo referencia pues a este elemento. Pues resulta que ya básicamente había tomado tanto poder este lugar que la familia dejó de apellidarse Bauer y adquirió pues el apellido Rothschild, pues como en efecto lo conocían todas las personas que asistían a este lugar. Así que uno de los hijos de este señor Amschel Moses Bauer, el señor Nathan Mayer Rothschild, ya con el nuevo apellido, en 1798 se fue de Alemania y se dirigió a la ciudad de Manchester. Inicialmente aterrizó en esta ciudad de Inglaterra y posteriormente se mudó a Londres. En 1809 este mismo chico, el señor Nathan Rothschild, cambió la sede de Manchester, llegó a Londres y desarrolló una incipiente actividad bancaria. También fue muy importante en la negociación de letras de cambio y la organización de préstamos que realizaba desde su banco, desde sus empresas, a organizaciones, no solamente en Londres, sino en otras partes de Europa. Así que fue muy importante y muy fundamental pues en el poder, reitero, desde el siglo XVIII. Estamos hablando del nuevo orden mundial en el cartel paranormal. Si usted acaba de prender su radio, darle doble clic a la aplicación y entrar en ella, pues son las 10 de la noche, 41 minutos, y estamos con un invitado de España, Ángel Virén, y también con nuestro amigo Alejo Bernal, hablando del nuevo orden mundial, contándonos la historia de dónde surge esto, ya pasando por familias, entrando en el tema de los Illuminati. Si llegó tarde, tranquilo, ya sabe que este programa se repite luego a la medianoche o en nuestra aplicación o la página también pasada la medianoche ya podrán oírlo. Si les gusta este tema de la conspiración, de quiénes son los que realmente manejan esto, si nuestro planeta es un monopolio y hay familias allá arriba controlando absolutamente todo. Hay otro dato histórico muy diciente, Daniel, sobre el poder de los Rothschild, ya que obviamente estamos abordando este tema desde una perspectiva histórica con hechos reales. Resulta que la familia Rothschild, que ya estaba instaurada en Gran Bretaña desde el siglo XVIII y el siglo XIX, resulta que en 1814 tanto Nathan Rothschild como sus hermanos fueron encargados por el gobierno británico, es decir, por la monarquía de este país, para obtener los medios financieros para ayudar a Gran Bretaña y a sus aliados para derrotar a Napoleón. Es decir, los Rothschild financiaron tanto al ejército británico como otros ejércitos aliados de ellos para luchar contra Napoleón en las campañas que ocurrieron a comienzos del siglo XIX. Efectivamente, ¿no? Está bien comprobado y bien contrastado de que los Rothschild financiaron las grandes coaliciones contra Napoleón, precisamente porque Napoleón tenía una visión del mundo en ciertas parcelas demasiado liberal en el terreno político. Y en aquel momento pues los intereses de las familias nobiliarias a los que representaban los Rothschild era algo que no podían permitir. Estuvieron detrás de la derrota de Napoleón y gracias a los servicios prestados, como que la rama británica de la familia Rothschild fue elevada a la nobleza por la misma reina Victoria, ¿no? Exactamente. La reina madre. A partir de ahí los Rothschild se hacen dueños absolutos
de la banca de Londres y de la banca del Imperio Británico, que en aquel momento supone pues la primera potencia mundial. Exactamente, el Imperio Británico, que durante tantos siglos fue la potencia hegemónica y la cabeza económica del Imperio Británico, no solo desde esa época, sino incluso hasta hoy en día, y ya lo vamos a ver porque, reitero, lo estamos agarrando históricamente, fueron y son y siguen siendo y muy probablemente lo seguirán siendo los Rothschild. Como lo dice Alejo Bernal, vienen de la parte histórica. Esto vamos despacio para conocer, para hasta aterrizar ya en el presente. ¿De dónde viene ese posible nuevo orden mundial? ¿Quiénes son estas familias poderosas? ¿Cómo poco a poco fueron incluyéndose en diferentes sistemas? Y hoy en día son, ustedes las han oído, las más famosas, lo que decía ahorita Ángel Virén y Alejo Bernal sobre los Rothschild y los Rockefeller, por ejemplo, que uno los oye mencionar mucho y uno dice conspiración, son los dueños del mundo. Pero hoy quisimos hacer este programa para que entendamos mejor esta historia. Y ya mañana, así sea un tema de conspiración y no podamos comprobarlo, lo que sea, sepamos de pronto quién está detrás del escenario manejando la función. Exactamente, y tal y como lo comentaba Ángel, aparte de los Rothschild, otra de las familias fundamentales para entender lo que es el nuevo orden mundial son los Rockefeller. Entonces, bueno, los Rothschild, hablábamos del siglo XVIII, y para hablar de los Rockefeller tenemos que irnos aproximadamente a mediados del siglo XIX, en específico un señor muy importante para la historia del mundo de la conspiración, el señor John Davidson Rockefeller, el gran patriarca de esta familia que ha suscitado todo tipo de especulaciones en el ámbito de la conspiración y el misterio. Pues bueno, esta familia también surgió curiosamente también de una familia de inmigrantes alemanes muy similar a la de los Rothschild, y desde muy temprana edad no solamente este señor sino su familia mostraron una gran fascinación y predisposición para los negocios. Bueno, resulta que este señor John Davidson Rockefeller realizó unos estudios en la Escuela Comercial de Cleveland en Estados Unidos, y se convirtió en un importante contador quien ganaba una gran cantidad de dinero. El señor cursó sus estudios de contabilidad, era muy pilo en eso, comenzó a amasar una gran riqueza y se dio cuenta que no solamente a través de su actividad, sino realizando inversiones, podría incrementar su riqueza y obviamente su poder. Resulta que este señor, pues a través del tiempo fue realizando una serie de inversiones, entre ellas invirtió en una industria que en ese momento estaba punteando y que hoy en día es probablemente una de las industrias, valga la redundancia, más importantes a nivel mundial, como es la industria petrolera. Este señor invirtió en la firma Clark y Andrews y posteriormente la compró, o sea, invirtió en ella y adquirió tanto poder, Daniel, que después con toda la capacidad económica compró esta industria, esta empresa, y le cambió la razón social y la llamó Rockefeller y Andrews. Imagínense ustedes, un contador muy pilo comenzó a ganar plata, invirtió en una empresa petrolera y fue tanto el poder que luego la compró, le puso el mismo apellido de su familia. Pero uno de los hitos más importantes dentro de la historia de los Rockefeller obviamente tiene que ver con la creación de Standard Oil, que es probablemente una de las industrias petroleras más importantes de finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XX. Pero para entender más sobre los Rockefeller, reitero, John Davidson Rockefeller, una familia, una dinastía de poder muy importante, tenemos también que viajar en el tiempo y llegar hasta el siglo XX con el señor David Rockefeller, que podríamos decirlo que a nivel mundial ha sido la última gran cabeza visible, el último gran patriarca, como sí, del que uno ve fotos por ahí. Ve fotos por ahí que sí, dicen que se hizo 6 trasplantes del corazón, cosa que fue verdad, que falleció a los 101 años, cosa que fue verdad. Pero para entender más sobre este señor David Rockefeller, vamos a escuchar a continuación un audio, un especial que realizó la cadena informativa Russia Today sobre la vida y la muerte de este señor David Rockefeller. Su cuerpo decía basta. Después de múltiples trasplantes de corazón, el multimillonario, magnate y también filántropo David Rockefeller moría en su residencia de Nueva York.
Su muerte deja no solo un legado económico, también institucional e ideológico, una forma de entender el mundo en el que las élites y la globalización son los patrones bajo los que se tiene que, supuestamente, o nos tenemos que regir todos, pero también deja una colección de fundaciones cuyo entramado abarca desde universidades a ONGs o movimientos sociales de diversa índole, todo bajo la sombra del misterio de sociedades cerradas o secretas como el Club Bilderberg o la Comisión Trilateral. Tenía nada menos que 101 años y algunos ya pensaban pues que era inmortal. Casi lo mismo que los fundamentos, las ideas bajo las cuales estaba construyendo una forma de vida, una sociedad. Hay que decirlo, la sociedad en la que vivimos hoy en día. Pero su vida, que había latido con más de 6 corazones, decía, stop, hasta aquí hemos llegado. David Rockefeller, patriarca de la familia Rockefeller y una de las figuras más influyentes de la historia de la filantropía y las finanzas estadounidenses, considerado por muchos como el mayor estadista empresarial internacional de Estados Unidos, falleció serenamente mientras dormía en la mañana del 20 de marzo del 2017 en su casa de Pocantico Hills, Nueva York, a causa de una insuficiencia cardíaca congestiva. El nieto del que fuera el promotor primero del emporio, del Trust, después de la fundación que lleva su apellido, Rockefeller, ha sido un personaje cargado de polémica, de misterio, de halagos, pero también de críticas feroces por su filantropía, que para muchos ha camuflado pues otros intereses muy alejados de esos valores altruistas. Ha sido David Rockefeller un monstruo, un poder en la sombra, como muchos dicen, una persona que realmente se ha dedicado tan solo a acumular fortuna y su vida y sus empresas eran sus fines, o tenía fines humanitarios y también solidarios. Si hablamos de Rockefeller, pues parece imposible obviar las teorías de la conspiración, hay que decirlo, aunque aquí no vamos a entrar. Siempre ha estado unido a conceptos como los de nuevo orden mundial, poder en la sombra, criptocracia. De hecho, él ha sido uno de los pilares fundamentales del mundo financiero y económico tal y como hoy lo entendemos. Hablar de globalización, de optimización del capital humano, de gestión de recursos, es hablar, sin duda alguna, de David Rockefeller. Algunos creen que somos parte de una cábala secreta que trabaja contra los intereses de Estados Unidos y nos describen a mí y a mi familia como internacionalistas que conspiran con personas de todo el mundo para construir una estructura política y económica global más integrada. Un mundo unificado, si lo prefieren. Si ese es mi delito, me declaro culpable y me siento orgulloso de ello. El capital total de la familia Rockefeller asciende, según algunas fuentes, poco más o menos a 11.000 millones de dólares. Y si se compara con otros multimillonarios parece relativamente poco, aunque yo creo que esa es una información que se nos aporta, si me lo permiten, para no escandalizarnos, del poder real que amasan. Porque realmente yo lo que creo es que el poder en este caso no tiene que ver solo con el dinero, con el capital, es algo más. Se trata de hablar con líderes mundiales, de tener miles de socios, de negociar tratados internacionales, de regir el devenir de las economías de países enteros, incluso de mediar en conflictos internacionales o romper con estereotipos, como el de abrir, por ejemplo, el primer banco de la China de Mao. Por eso les digo que esto a mí me da que pensar, es como si de esta persona pues solo supiéramos lo superficial, lo de fuera, como que no estamos enterados de quién ha sido de verdad y todo lo complicado y lo que ha implicado este personaje y su influencia en modelar sociedades, la de hoy, como les digo. De veras, lo repito, no voy a caer en teorías de la conspiración, pero hay hechos que son irrefutables, como su participación en clubes de élites políticas. Pero es que algunas de las declaraciones que se le atribuyen siempre dejan planear la sombra que es una de las manos que mece la cuna, como que estaría pronunciándose supuestamente estas declaraciones, las que van a ver en la cena de embajadores de Naciones Unidas, nada menos que en 1994. Escuchen. Estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. David Rockefeller fue uno de los pilares fundamentales de la creación del Club Bilderberg, del que se han escrito innumerables artículos, libros, opiniones, un pequeño y selecto grupo que es considerado como uno de los dedos que mueven los hilos de una marioneta que serían los mandatarios, los banqueros y otros cargos importantes. Como les decía, que ha sido uno de los fundadores es un hecho. Que el club domine o no el planeta, eso ya es otro cantar. Y de la misma forma hay que decir que es uno de los fundadores de la llamada Comisión Trilateral. Puede que algunos de ustedes no hayan oído o escuchado hablar nada de este ente, pero esta es una organización internacional privada fundada en el 1973, que se estableció para que hubiera una mayor cooperación entre ¿quién? Estados Unidos, Europa y Japón, y algo
esto no es ninguna casualidad. Lo digo porque este grupo aglutina personalidades de la economía, de los negocios, de las tres principales zonas económicas basadas en la globalización y el capitalismo: Norteamérica, Europa y la Asia-Pacífico. De ahí que sus fundadores y sus miembros hayan impulsado políticas financieras, pues les van a sonar: TTP, TTIP, el NAFTA, otros grandes acuerdos, al igual que organizaciones como la OTAN, el G7 o el G20, o que hayan sentado las bases de la Unión Europea. Ya les va sonando, ¿no? O sea, decir y hablar de Rockefeller es hablar de corporaciones y de la economía de la globalización. 10 de la noche, 56 minutos. David Rockefeller, Alejo Bernal, sobre él oíamos este audio. Exactamente, pero para complementar la información sobre Rockefeller, Ángel nos quería comentar algo al respecto. Sí, es que las dos primeras décadas del siglo XX resultaron muy prolíficas, ¿no?, para la familia Rockefeller. Podemos observar cómo se van infiltrando en todos los bancos centrales, no de las principales potencias europeas, las que poco después estarán en liza en ese agrio conflicto mundial que será la Gran Guerra, y en la que precisamente los Rockefeller estarán deseosos de entrar para financiar a ambos lados, ¿no?, tanto al de los imperios centrales como la triple entente, ¿no? Durante estas dos décadas también se producirán pues algunos hechos interesantes que van a tener una repercusión posterior muy importante. Por ejemplo, como serán la formación de una de las primeras instituciones fundamentales dentro de lo que es el nuevo orden mundial, la predecesora del Club Bilderberg, que es el Consejo de Relaciones Exteriores, y la segunda de ellas es la creación de la famosa Reserva Federal del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es de lo que va a hablar a continuación compañero Alejo. Pero sin obviar otra de las importantes familias de poder, y ya se van a dar cuenta por qué es importante. Si bien no está estipulada dentro de lo que se conoce como las 13 familias de poder que hacen parte de los Illuminati, tuvo una gran preponderancia, Daniel. ¿Y qué pensaría si yo le dijera que hay una familia de apellido Morgan, su patriarca, el señor J.P. Morgan, fue el creador, o más bien uno de los principales financiadores de la General Electric, una de las empresas más importantes de Estados Unidos a comienzos del siglo XX, que este señor fue financiador del Titanic y al parecer hizo parte de un complot para eliminar algunos de los contradictores de la Reserva Federal? Parece que tenía información privilegiada, hizo parte de un complot para que contradictores se ahogaran en el Titanic en 1912 y él un año después creara la Reserva Federal de los Estados Unidos. Suena bastante loco, porque incluso estamos hablando del Titanic, pero créanme, esto tiene bastante sentido, y si me permiten se los explico. Bueno, la familia Morgan, una familia de importantes banqueros de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, como les comenté, su gran patriarca, el señor más conocido en la historia y que hace parte de esta familia, el señor J.P. Morgan, fue un importante coleccionista de arte, un importante empresario, cuasi dueño de la General Electric, financiador del Titanic, el que se conoció a comienzos del siglo XX como el barco insumergible, y también alguien que en el año 1910 sostuvo una de las reuniones más extrañas que sucedió, o más bien documentadas, en Estados Unidos. Resulta que esta reunión se efectuó en la isla Jekyll en Georgia, en Estados Unidos, y curiosamente, y ojo, vamos a relacionar a varias de las familias que hemos hablado, el señor J.P. Morgan, dueño de la General Electric, se reunió con los Rockefeller, con un señor que se llama también Frank Vanderlip, quien era más bien el presidente del National Bank of New York, uno de los bancos más importantes de Estados Unidos en aquel momento. Resulta que no solamente ellos y otros importantes magnates se reunieron en 1910 y sentaron las bases de lo que 3 años después se conocería como la Reserva Federal, y que ya vamos a hablar al respecto. Pero ¿qué tiene que ver J.P. Morgan con esto que les comenté antes, con el hundimiento del Titanic? Porque suena bastante bizarro, bastante extraño, pero cuando ustedes hilvanan
los hechos de la historia, es curioso que estos nombres y estas familias se repiten, que personas relacionadas con el poder han hecho parte de hechos que al parecer están aislados, pero que cuando usted ahonda en ellos dice, carajo, pues al menos tiene algo de coherencia. Pues ya nos va a contar entonces esta historia del Titanic, que también entra en lo paranormal y en esto del nuevo orden mundial. Hoy invitados Ángel Virén, Alejandro Bernal, hablándonos del nuevo orden mundial, ese tema, esa conspiración que nos da miedo, que nos cuestionamos muchas veces. ¿Quiénes son los que manejan el mundo? ¿Quiénes son los que mandan? ¿Quiénes son los que ordenan todo este juego de mesa, si es que lo es? Ya regresamos. Este jueves 30 de mayo celebramos el cumpleaños de Tripas. El Cartel de la Mega. Este jueves 30 de mayo desde la plazoleta de CTU, calle 19 con carrera segunda. Desde las 8 de la noche con una noche llena de huesitos y stand-up comedy. Y a las 10 de la noche, historias misteriosas, enigmáticas y sin explicación. Jueves 30 de mayo, cumpleaños de Tripas en el Cartel de la Mega, desde la plazoleta de CTU, calle 19 con carrera segunda. Y si quieres hacer parte de esta celebración, llega con tus amigos. Prepara tus mejores huesitos y también prepara tus mejores historias misteriosas. Jueves 30 de mayo, plazoleta CTU, calle 19 con carrera segunda. El Cartel, celebrando el cumpleaños de Tripas. ¡Happy birthday! Desde las 8 de la noche, solo por La Mega. Institución de Educación Superior, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. SNIES, 1765 Bogotá y 13414 Cali. ¿Sabes lo que se siente cambiarle la vida a una persona? ¿Entiendes el poder de una sonrisa? Nosotros sí. Llevamos 40 años trabajando para esto. ¿Y tú estás listo para asumir este reto? Conviértete en odontólogo. Estudia odontología en el Colegio Odontológico. Prepárate para marcar la diferencia. Visítanos en www.colegioodontologico.edu.co. Si nada te limita en el día, que nada te detenga en las noches. Así es el nuevo plan postpago de Avantel. 15 gigas en 4G, 1000 minutos y noches ilimitadas de navegación en 4G por solo 60.000 pesos. Date la libertad que te mereces. ¿Qué esperas para cambiarte? Llama ya 018-510-002 o visita nuestras tiendas. Términos y condiciones en avantel.co. La Mega te pega al cielo. 24 horas de contenido en vivo. Y ahora en el Cartel Paranormal de La Mega, el escritor de novelas y cine de terror, Álvaro Vanegas, presenta su recomendado. John, un hombre sumergido en la adicción del alcohol, es atormentado constantemente por sus demonios internos. El arrepentimiento, la soledad y la pesadumbre se traducen en alucinaciones, pesadillas y terrores a los que silencia con licor. Un día, tras terminar en la cárcel, después de una noche terrible de abstinencia, descubre que algo en él ha cambiado y que ahora debe enfrentarse a un largo camino de redención. Descubrirá que no está solo y que los monstruos que habitaban la oscuridad en sus pensamientos pueden salir, susurrarle, perseguirlo. Lo real e irreal se confunden dentro de una espiral de sucesos trágicos que acechan cada lugar en el que busca refugio. Esa es la contraportada del libro El Despertar Sombrío de Iván Sánchez, un libro de verdad maravilloso escrito por un colombiano que tiene una prosa exquisita y que aborda todos estos temas que nos gustan tanto. Qué hombres grises, qué telequinesis, qué telepatía, tiene mucha sangre, tiene incluso sexo, por supuesto, y como toda buena historia, al final resulta ser una historia de amor. Pero es de horror, de suspenso, de terror, de ciencia ficción. Tienen que buscarla, está súper influenciada por el señor Lovecraft, el creador del horror cósmico. El Despertar Sombrío del señor Iván R. Sánchez, un escritor colombiano. Encuentran este libro en Panamericana. Y recuerden, yo soy @Álvaro Escribe, Álvaro Vanegas. Por primera vez les quise recomendar un libro y no una película, pero que también tenga que ver con todos estos temas que nos gustan tanto. El Despertar Sombrío de Iván R. Sánchez lo encuentran en Panamericana. Y por supuesto yo les voy a dejar una foto del libro tanto en Instagram @Álvaro Escribe como en Twitter @Álvaro Escribe,
para que se animen a comprarlo, y ahí les voy a dejar el arroba de Iván, que creo que es arroba Iván R. Sánchez, si no estoy mal. Ahí les voy a dejar el arroba para que lo sigan también a él. De verdad es un tipo brillante y que escribió hace más o menos un año este libro. Ya escribió una segunda parte que también está enmarcada en este universo, pero por ahora les recomiendo El despertar sombrío. Iván R. Sánchez. A Tres Palacios, muchas gracias por este espacio, y a Laguna también, por supuesto. Me encanta hablarles de cine y en este caso de libros. A todos los oyentes que están súper pendientes, que me cuentan que compraron mis libros. Bueno, si les gustan mis libros, créanme, les va a gustar El despertar sombrío de Iván R. Sánchez. Recuerden, @Álvaro Escribe, y sigan sintonizados. Gracias a usted, Álvaro Vanegas, por su recomendado de la noche. 11 de la noche, 7 minutos. El cartel paranormal está al aire. Mire, un saludito a un carro, un transportador, al 215, que lleva ahí máquinas de construcción y todo. Bueno, un abrazo grande para nuestro amigo que oye el cartel paranormal. Y hoy un tema fascinante y a la vez miedoso, realmente. No solamente hay que hablar de fantasmas para que nos dé miedo. A veces da más miedo esos personajes de la vida real que parecen fantasmas pero que causan mucho daño o mucha conspiración. Hoy es el nuevo orden mundial en el cartel paranormal de la Mega, un tema abordado por Alejo Bernal y Ángel Virén en esta noche. Ustedes en redes sociales pueden comentar quiénes manejan el mundo, qué opinan de estas familias millonarias, de toda esta historia que nos han contado, porque ha sido chévere el cuento. No, este es un programa que siempre he dicho que cualquier tema lo abordamos desde el principio, no es para expertos ni nada, sino es para que usted se haga una idea y ya mañana cuando algún amigo o algo, o vea una noticia al nuevo orden mundial, usted diga, ay, yo vi eso en el cartel paranormal, y ya entiendo mejor cómo es el cuento de estas familias, cómo es el cuento de esas sectas, de dónde vienen, para dónde van. Ya entendí mejor eso de los Illuminati, que es que ya no existen, pero que como que le cambiaron el nombre al club. Todos esos temas lo hemos abordado en esta primera hora, y ya vamos a entrar en la segunda hora, donde Alejo Bernal nos dejó en continuar a una historia del Titanic. Entra en la conspiración, si uno diría, pero venga, el barco del Titanic, ¿qué tiene que ver si eso iba allá y trin, contra un iceberg, se rasgó, se hundió y ya, punto final? ¿Por qué entra ahí en el tema de la conspiración y del nuevo orden mundial? Recapitulando un poco, Daniel, el señor J.P. Morgan, patriarca de la familia Morgan, una de las familias de banqueros más importantes, propietaria de la empresa General Electric, quien en 1910 se reunió junto a personajes, representantes de la familia Rockefeller y otros magnates para tratar de instaurar las bases de lo que en el año 1913 se conocería como la Reserva Federal de los Estados Unidos, que tranquilos, ya les vamos a contar qué tiene o qué importante tiene la Reserva Federal dentro del orden mundial, porque vamos a ir en orden cronológico. Pero resulta que en 1912, Daniel, es muy conocido dentro de la historia del siglo XX el hundimiento del Titanic como probablemente la tragedia naval más importante del siglo pasado. Históricamente, el 10 de abril de 1912, el Titanic, quien zarpó del puerto de Southampton en Inglaterra y que llevaba 2.223 pasajeros, se hundió después de 4 días tras chocar con un iceberg en el Atlántico Norte, y pues tras chocar con este gran pared de hielo que estaba flotando en el agua, fallecieron 1.514 personas y 709 sobrevivieron, pues a pesar de las frías temperaturas. Esos son los datos en frío históricamente. Sí. Ahora, ¿qué tiene que ver el señor Morgan? Pues Daniel, resulta que el señor J.P. Morgan, de una de las familias más poderosas económicamente hablando de Estados Unidos, fue uno de los principales financiadores del Titanic. Es decir, este señor más que nadie estaba interesado no solamente en que a este barco le fuera bien, sino también en asistir a su viaje inaugural. De hecho, el señor J.P. Morgan estaba en el puerto de Southampton, en Inglaterra, cuando el Titanic zarpó en 1912. Pues resulta, Daniel, que en esta embarcación iban a ser pasajeros o iban a asistir personajes como Benjamin Guggenheim, Isidore Strauss, un señor que se llama John Jacob Astor IV, de la familia de los Astor, que como comentaba Ángel hace unos minutos, los Astor también hacen parte de esas 13 familias muy poderosas. Pero resulta, Daniel, que estos 3 personajes, que suenan nombres raros europeos, como de tipos medio locos, eran no solamente magnates,
sino eran intelectuales que se oponían a la creación de la Reserva Federal. ¿Por qué? Porque suponían que esto básicamente lo que iba a producir era un caos económico que en algún momento de la historia iba a permitir que surgiera ese nuevo orden mundial al que aparentemente ellos se oponían. No querían que esto sucediera y curiosamente el señor J.P. Morgan, quien tenía la reserva para subirse al Titanic, a último minuto decidió no montarse al barco y no le avisó a estos personajes que se oponían a la creación de la Reserva Federal. Conclusión, cuando el Titanic se chocó con el iceberg, fallecieron estos personajes y el señor J.P. Morgan, a sus anchas, pudo crear la Reserva Federal de los Estados Unidos un año después. Muy bien, ahí estaba entonces esta historia que nos tenía Alejo Bernal. No orden mundial. Vamos avanzando entonces en la historia. Pues Daniel, ya estamos en el siglo XX, como denominábamos con Ángel en la investigación que realizamos. Si bien tal y como lo hemos desarrollado a lo largo de la noche, el concepto de nuevo orden mundial viene prácticamente desde el siglo XII hasta nuestra época, podemos decir que de una manera evidente de la aplicación de estos conceptos lo podemos ver a partir del siglo XX, es desde cuando podemos decir que es el pistoletazo donde realmente todas estas ideas, todas estas familias de poder, Illuminatis, mafia negra oscura veneciana, realmente enfocan todos sus esfuerzos en hacer realidad ese control único mundial. Pues resulta, Daniel, que a comienzos de siglo aparece un documento muy polémico que según algunos historiadores es falso, otros comentan que es verdadero, y me refiero a los protocolos de los sabios de Sion. Resulta que pues esta fue una publicación que transcribió una serie de conclusiones de unos jerarcas judíos que se reunieron a comienzos del siglo XX. Y bueno, ¿cuáles eran las conclusiones? ¿Qué es lo extraño? ¿Qué es lo bizarro de este documento? ¿Y qué tiene que ver con el nuevo orden mundial? Pues resulta que estos supuestos, reitero entre comillas, protocolos de los sabios de Sion, era un documento compuesto por 24 capítulos de unas conclusiones de unos líderes sionistas, y ellos en él trataban de describir en detalle unos planes secretos con los cuales los judíos iban a gobernar el mundo, manipulando la economía, controlando los medios y fomentando el conflicto religioso. Es decir, los mismos conceptos que siglos atrás muchas familias, los Illuminati, la nobleza negra veneciana, estaban intentando instaurar, se encontraban en ese documento de los protocolos de los sabios de Sion. Fue tan importante, Daniel, que en la década de los años 20 y 30 en Alemania, básicamente los nazis basaron mucho de su política, muchas de sus estamentos y preceptos basados en este documento, que como digo, según algunos historiadores es falso, según otros es real. Lo cierto es que en 1935, y este es un hecho que todos pueden contrastar, un tribunal suizo multó a 2 líderes nazis por circular una edición en alemán de estos protocolos de los sabios de Sion, y determinaron que pues, era un documento difamatorio que en realidad no existía, que era básicamente algo que se habían inventado los nazis para justificar su política de erradicación de los judíos y de un supuesto complot judío a nivel internacional. De hecho, casi 30 años después, en la década de los 60 del siglo pasado, el Senado de Estados Unidos también calificó a los protocolos de los sabios de Sion como fraude. Pero una pregunta, Daniel, ¿a usted no le parece muy curioso que esa misma idea, si bien implementada para los judíos, aparezca también en unos documentos con un plan estratégico que al parecer, más allá de que sea falso o verdadero, parece estarse cumpliendo hasta nuestros días? Ahí es donde lo que usted decía ahorita, ¿será que algunos historiadores dicen que es verdadero o falso el documento? Pero lo que usted dice, se está cumpliendo. Es que eso es lo extraño. Entonces lo extraño es que si fuera falso esto uno dice, pero ¿por qué? Exacto, ¿por qué se cumple? Sería ciencia ficción y sería... Y ya, y no estaríamos viendo, pero ya se empezó a cumplir y uno dice, pues esto de mentira no tenía nada. Exactamente. O coincidencia. Exactamente. Continuando con el siglo XX, y como lo mencionaba antes, sucede otro hecho muy fundamental dentro de lo que se conoce como el nuevo orden mundial, y es la creación de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que fue fundada el 23 de diciembre de 1913. Uno de sus mayores precursores, el señor J.P. Morgan, de quien comentaba,
no le avisó a unos grandes magnates europeos que el Titanic se iba a estrellar, se libró de ellos y creó la Reserva Federal. Bueno, ¿en qué consiste esto? Resulta que la Reserva Federal de los Estados Unidos es el banco central de la nación más poderosa del que mundo. Muestran en todas las películas que quieren robárselo. Exactamente, ¿por qué? Porque literalmente son los que manejan la economía del país más poderoso del mundo. ¿Quién no quiere manejar la Reserva Federal? Yo creo que, obviamente creo que cualquiera quisiera manejar este ente. Bueno, resulta que esta es una entidad público-privada que controla la estructura organizativa en la cual participa una agencia gubernamental que se llama la Junta de Gobernadores. Resulta que se dice público-privada porque si bien la Reserva Federal puede tomar decisiones, y ojo lo que voy a decir, unilaterales, sin necesidad de consultarle al presidente de los Estados Unidos ni el Senado, sin embargo, ellos se tienen que acoger a algo que en Estados Unidos se conoce como la Ley de Libertad de Información, y es en la cual pues tienen que de todas maneras mostrar varias de las acciones que han hecho. Pueden tomar decisiones unilaterales, pero por esta ley tienen que mostrarla. Ahora, es muy diciente que una entidad del país más poderoso del mundo pueda tomar una decisión sin consultarle al presidente. Ahí es donde, y ese que está hablando Alejo Bernal es buenísimo en el tema del nuevo orden mundial. Uno diría, bueno, esta Reserva Federal tendría que consultarle a Trump, por ejemplo, qué están haciendo o qué quieren hacer. Exactamente. Y que el presidente del gobierno diga, no, un momento, espérese, no pueden hacer esto. El que mando aquí soy yo. El que mando soy yo, venga, ¿cómo así que esto está haciendo la Reserva Federal? No, a él le dicen, estamos haciendo esto, punto. Exacto. Vamos a hacer esto. Entonces, ahí de entrada uno dice, si ustedes miran, ya hay más poder sobre Trump. Y el poder de la Reserva Federal, no estamos hablando de cualquier empresa ahí que diga, bueno, ustedes pueden hacer lo que quieran y ahí nos comentan. Es la Reserva Federal la que puede de manera unilateral decir qué hacemos. Sí, efectivamente, ¿no? A través de la ley de la Reserva Federal que fue aprobada pues durante el mandato del presidente Woodrow Wilson, pues le otorgó la autoridad legal, ¿no?, a esta institución para emitir billetes de la Reserva Federal en exclusiva, con lo cual pues vimos como poco a poco la Reserva Federal fue adquiriendo tal enormidad, ¿no?, de poder que tal y como advertían los protocolos de desarrollo difundidos en Rusia, aparentemente falsos, pero que igual se cumplieron, la soberanía nacional estadounidense que residía en el Parlamento y en la propia presidencia se ponía en entredicho cuando había un órgano de carácter semi-privado y de carácter económico que estaba por encima de los órganos elegidos por el propio pueblo estadounidense. Y un año después de la creación de la Reserva Federal, para que vean que todo concatena, principalmente en el siglo XX, casi que todas las cosas se conectan con las otras, pues ¿qué pasa, Daniel? Estalla la Primera Guerra Mundial, en 1914 en Europa, la primera gran guerra, una confrontación bélica que realmente cambió la historia para siempre. Pues resulta, Daniel, que gran parte de los banqueros, no solamente gente relacionada con la Reserva Federal, sino de estas poderosas familias que en Europa ya controlaban la banca, como los Rothschild, en Estados Unidos por su parte los Rockefeller, financiaron a ambos bandos de los ejércitos que participaron en la Primera Guerra Mundial. De hecho, hay un dato histórico muy interesante y nos hace referencia a un personaje, según algunos historiadores, un economista, según otros, un agente doble ruso. El señor se llama Alexander Parvus. Resulta que, de acuerdo a algunos estudios, este señor convenció a los banqueros del Imperio Alemán de que financiaran las revueltas contra los zares en Rusia. Suena muy extraño que alguien haya convencido a los alemanes para que financiaran a unos tipos que creaban una revuelta pues, de un país y de un ejército enemigo en ese momento, en plena Segunda Guerra Mundial. En este punto surgen dos teorías que podríamos enmarcar dentro de lo que se conoce dentro del nuevo orden mundial, principalmente dentro de la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Una de las primeras tesis relacionada pues con este concepto nos habla que, aunque suene contradictorio, esta financiación de banqueros y de grandes emporios económicos en Europa hacia un sistema comunista, lo cierto es que estos banqueros,
lo realizaron, estas grandes familias financiaron estas revueltas que pues permitieron la Revolución Roja en 1917, en realidad lo hicieron como una especie de experimento de geopolítica que habría tenido como último fin la creación de un bolchevismo liberal, es decir, crearon una disidencia controlada. En pocas palabras, y para ponerlo en palabras muy sencillas, financiaron a unos locos que hicieron una revuelta en Rusia, pero como ellos lo financiaron, sentían que los tenían controlados. La otra tesis que nos habla de este periodo entre guerras nos comenta que también estas importantes familias de banqueros, Rothschild, Rockefeller, financiaron al nacionalsocialismo en Alemania. ¿Por qué? Porque sabían que como el nacionalsocialismo era muy contrario a la ideología del comunismo, del estalinismo que se estaba imponiendo en Rusia, eso en cualquier momento se iba a convertir en una nueva guerra, en una gran guerra a gran escala, y que cuando esa guerra terminaba, las naciones europeas devastadas iban a tener que recurrir a estos emporios financieros para pedir préstamos y volver a reconstruir sus países. Y sí, al tiempo de que realmente las familias Rockefeller, Morgan, las que se consideraban parte del nuevo orden mundial en aquel tiempo, financiaban lo que era el nazismo y financiaban la Revolución Rusa en sus comienzos, que no en su desarrollo, que no el desarrollo posterior de la Unión Soviética. Ya veremos cómo la Unión Soviética bajo la dictadura de Stalin fue un enemigo acérrimo de los propugnadores del nuevo orden mundial. Mientras todo esto sucedía, pues se iba avanzando en el proceso de integración para conformar un embrión del gobierno único mundial que propugnaban estos magnates, ¿no? Y estamos hablando pues de la creación, tras la finalización de la primera contienda mundial, de la Sociedad de Naciones en junio de 1919, en el contexto de la Conferencia de París, todo el Tratado de Versalles. Exactamente. Que es auspiciada sobre todo por el discurso de los 14 puntos de Wilson, del presidente Woodrow Wilson, que habíamos hablado anteriormente, ¿no? La Sociedad de Naciones, como he dicho, viene a ser como un embrión de lo que será en el futuro la ONU, ¿no? Pues un organismo que se crea para evitar conflictos a escala global y para fomentar la diplomacia y el entendimiento entre naciones, así como el libre mercado, ¿no? Es muy fuerte, Daniel, hallando los referentes históricos puntuales, que este señor Woodrow Wilson, expresidente de los Estados Unidos, en 1918, el año en que se acabó la Primera Guerra Mundial, hizo un discurso que pasó a la historia, que se conoció como el discurso de los 14 puntos. El último punto, quien se comenta según los analistas, dio paso a lo que se conoció como la Sociedad de Naciones, es decir, la precursora de la ONU, decía lo siguiente: se debe crear una asociación general de naciones a constituir mediante pactos específicos con el propósito de garantizar mutuamente la independencia política y la integridad territorial tanto de los estados grandes como de los pequeños, es decir, el mismo concepto que durante muchos años sostuvieron familias en Europa, familias en Norteamérica, y que se verían reunidas en eso que conocemos como nuevo orden mundial en nuestros días. 11 de la noche, 21 minutos, el nuevo orden mundial. Es Alejo Bernal con Ángel Virén hablando, contándonos este cuento, esta historia de la que cada quien saca su propia conclusión, de la que cada vez se hable más. Hay videos, hay una cantidad de documentos que hablan de esto, del poder del mundo. Ustedes en redes sociales han comentado quién maneja el mundo. Voy a leer algunos de sus comentarios antes de seguir con nuestros invitados. Sí, lo que sea, Leo, la mayoría dicen los Illuminati, ya les hablamos de quiénes son los Illuminati, qué pasa hoy en día con ellos. Muchos también se inclinan hacia la religión. Dicen la religión, el Papa, el Vaticano son los que mandan en el mundo. Dice acá, las familias ricas como los Rockefeller y también los Rothschild, pero hay que saber que manejan la plata en el mundo, y claro, esto hace que manejen el mundo. Dice, ¿quién tiene más plata, Tripas, los Rothschild, los Rockefeller o el Vaticano? Bueno, ahí... Uy, empate. Sí, ahí nos tocaría mirarles el saldo en las cuentas. Sí.
Pero... Bueno, hay algo muy interesante sobre eso que comenta el oyente Daniel, y es que según Forbes, tanto los Rockefeller como los Rothschild nunca aparecen dentro de los listados de las familias más ricas. Según los teóricos de la conspiración, lo que pasa es que estas familias tratan de ocultar el real monto de sus ganancias y por eso nunca aparecen en estas publicaciones donde siempre está Bill Gates y están muchos otros magnates, pero según algunos teóricos, en realidad la riqueza de los Rockefeller y los Rothschild es prácticamente inconmensurable. ¿O será que más bien la riqueza de ellos está también en la riqueza de los que se aparecen como inversionistas? Sí, puede ser. E incluso pueden aparecer los otros como chivos expiatorios, claro, para ellos estar acamparados sus anchas. Dicen, ahí lo que dicen de ese fulano que tiene tantos millones, el 30% es nuestro. ¿Por qué no? Claro. Pueden tener plata en todo lo que van montando. Exactamente. Que uno diga, hoy en día el tema de que los jóvenes tanto, las redes sociales, y uno dice redes sociales, uno dice Mark Zuckerberg. ¿Quién quita que Mark Zuckerberg también sea alguien que pusieron ahí al frente? Exactamente. Y ya todo esto estaba planeado. Sí, si nos lo ponen como el demostrar, venga, mostremos un pelado pilo. Exacto, un chivo expiatorio. Un jovencito, nada, no va a generar ahí, sino ese pelado se inventó eso en la universidad, qué berraco, y se inventó no sé qué Facebook, y luego entonces Instagram, y luego saca la plata para comprar WhatsApp, y sigue haciendo vainas y lo que vendrá. Pero, ¿será que esos que a veces nos muestran son los que realmente hicieron todo? ¿O detrás hay un gran monopolio y simplemente necesitan es un títere al frente del escenario para ellos no seguir dando la cara? Que eso es muy inteligente. Claro. Eso es muy inteligente. En el mundo de los medios, una vez me decía alguien, muchas veces la gente se muere por ser el artista y estar al frente de un público y que le griten. Pero es más inteligente ser el manager, claro, que puede disfrutar de su plata y sin ser reconocido. Totalmente. Y eso es verdad. Usted pone a pensar, piense por un segundo en el artista que no puede salir a la esquina. Tiene una presentación en una ciudad y está en un hotel. Está ahí encerrado en esas 4 paredes. Sí, puede tener allá champaña, mujeres, plata encima de la cama, lo que él quiera. Y el manager está conociendo la ciudad, tomándose fotos, feliz de la vida, yendo a la piscina, ganando también sumas de dinero muy importantes, y tiene al frente ahí su comodín. Y por detrás está todo el negocio. Exactamente. Entonces, eso muchos dicen, qué chévere es el artista. Y una vez un manager me decía, y el artista también se puede fundir mañana y desaparecer. El manager brinca a otro. Exactamente, sí. Y tiene un nuevo comodín ahí al frente. Y sin matarse. Y de pronto dice, este ya se está como que ya no me gusta, va y compra otro, o firma otro, y va brincando. Y está feliz detrás del escenario. Claro, hoy en día el común quiere la fama, quiere ser el payaso. El reconocimiento. El payaso del circo. Sí. Pero a veces es más inteligente el dueño del circo. Claro. Claro, fíjate que hoy en día se habla mucho del personaje de George Soros, ¿no? George Soros es la cabeza visible de todo lo que es estas familias Illuminati, entre comillas, que propugnan el nuevo orden mundial, ¿no? George Soros sí que aparece en la lista de Forbes como una de las grandes fortunas del mundo, pero sin embargo ningún miembro de los Rothschild, o Rothschild en inglés, ni tampoco de los Rockefeller aparecen. Deben tener precisamente sus inversiones y sus acciones tan diversificadas y llenas y seguramente en muchas empresas fantasma que no aparecen sus nombres. Evidentemente son los que están por detrás. George Soros no es más que el chico de los recados. Y cuando Rothschild y Rockefeller, las dos principales familias, deciden poner en acción algún plan, pues llaman a los ejecutadores. Es que imagínese usted, pensémoslo hoy que tantos jóvenes nos oyen. ¿Qué le gustaría a usted? Sí, obviamente a todos nos gustaría tener fortuna, claro. Porque obviamente hay gente que dice, no, la plata no lo compra todo, pero da tranquilidad. Sí. Desde medicina hasta todo. Pero uno dice, listo, ¿qué le gustaría a usted más? ¿La fortuna acompañada de fama? ¿O la fortuna siendo usted una persona común y corriente que nadie sepa quién es usted? Anónima. Uh-huh. Sí. Que usted pueda subirse a un avión en primera clase si quiere dárselo tranquilo. Y uno dirá, una persona más. Por ahí alguien que lo mandó a la empresa a viajar y usted pudiendo comprar ese avión. ¿O le gustaría ser esa persona que ni siquiera se puede subir a un avión porque la gente empieza, ahí va fulano, ese es fulano, ese es ese, ese es ese, ese es ese? Entonces yo digo que usted no puede salir ni a la esquina tranquilo. Hablemos de la juventud de un artista.
reconocido que quiere ir a un centro comercial a comprar unos tenis, no puede, porque tiene que armar un esquema de seguridad de 20 gigantes alrededor, entrar rápido a un almacén, comprar e irse. Y si no se toma la foto con una persona, entonces es mala clase. Si está de mal genio, entonces es mala clase. Si lo ven con un amigo, entonces ya la revista Mañana publica que es gay. Si lo ven fumándose un cigarrillo, que es drogadicto. Si lo ven con una cerveza en la mano, alcohólico. En fin, ¿usted prefiere eso? ¿O prefiere tener esa misma fortuna, inclusive más que ese artista, pero poder tomarse un café en la panadería de la esquina? Pudiendo comprar la panadería. Claro. Pero tranquilo, sentado viendo a todo el mundo. Como dicen por ahí, ser el dueño del aviso. Es exactamente el dueño del aviso, y nadie sabe que usted es el dueño del aviso. Y usted puede ser el vigilante que está parado en la puerta, abriendo la puerta a todos los que están haciendo fila en su restaurante, dándole buenos días. Y nadie va a decir, ni nadie se va a quejar de usted, ni nada. Claro, de hecho, pues los miembros de estas grandes familias pues consideran ridículos y vulgares a estos multimillonarios, estilo Bill Gates o incluso el presidente norteamericano Trump, ¿no? Sí. Gente que le gusta dar que hablar, gente que es mediática, cuando para ellos precisamente es un acto de sabiduría permanecer en el anonimato. Totalmente. Totalmente, es que yo lo miro y uno dice, claro, vuelvo a lo mismo, hoy en día el joven a la raíz de Instagram y todo eso quiere la fama y quiere que lo reconozcan, pero por un segundo, imagínese usted en este evento con un baloto, no hablar de una gran rica como la que estamos hablando, un balotico en Colombia, 30.000 millones, pero que nadie sepa de usted, y usted mañana vaya a un buen restaurante, tranquilo, o prefiere que todo el mundo lo pare en la esquina. Ahí están ese poder, y de pronto cada presidente que tienen de esas grandes compañías, cada presidente que tienen en un país, a lo mejor son esos títeres. Claro. Y detrás de ellos está alguien feliz de la vida, viajando en este momento en clase económica, pudiendo ser el dueño de los aviones, y está tranquilo con su familia, y manda a su títere, vaya, diga que usted fue el que se inventó tal cosa. Es que piénsenlo por un segundo, ¿qué tal usted tener el invento del mundo hoy en día que le da una riqueza? Pues ¿por qué no firmar un contrato con alguien y le dice, usted es el que va a dar la cara y usted se inventó esto? Sí. Usted es el que mañana va a sacar este nuevo celular, de la cara. Pero los derechos son míos. Por detrás suyo estoy yo, y eso lo sabemos nosotros en un contrato. Pero usted diga, lúzcase de eso, diga. Sí. Si acá, mire, en el tema de Colombia, yo que me muevo en este tema de los bares y todo eso, Sí, sí. hay dueños de bares que son tan inteligentes que no dicen que son los dueños del bar. Y a amigos o a personas les regalan cierto porcentaje y les dicen, digan que ustedes son los dueños de esto. ¿Cómo? Y saquen pecho. Dígale a sus amigos, mire el bar que monté. Yo tengo bar, los entro gratis. Claro. Y él les dice, lo único que quiero es que me llenen el bar. Y el día que no me lo llenen, cambio de dueños. Y el hombre dueño del bar está tranquilo, hasta caminando dentro del mismo bar, y no pasa nada. Y toda esa plata que están pagando dentro del bar es entra a su bolsillo. Y los que dan la cara son los títeres de él. Sí. Y él con una sola llamada puede cambiar el color de las luces del bar esa noche si quiere. Es el dueño del aviso. Es el dueño del aviso, pero es inteligente y no se para en la entrada a decir, yo soy el dueño. Claro. Claro, y es que el silencio es la garantía del éxito y el dominio, al fin y al cabo. Mañana hay un lío con ese bar y nadie le cae a él. Claro. Nada, está detrás. Entonces, piénselo por un segundo ustedes, amantes de la tecnología hoy en día. ¿Mark Zuckerberg será el creador de todo esto? ¿O detrás ya había toda una empresa que sabía que iba a salir esto a la luz pública y esto iba a revolucionar la industria de la tecnología de las redes, y simplemente cogieron un grupo de jóvenes y le dijeron, así es la historia, cuéntenla igual, léanse este libro y así es la historia, y ustedes son los dueños, vayan, vuélvanse famosos? Totalmente. Y quién sabe, y en cualquier empresa del mundo, cualquier empresa, de pronto la empresa que está en nuestra calle, esa panadería, creemos que el dueño es fulano. Sí, es verdad. Y a lo mejor no tenemos ni idea realmente quién es el dueño de esto. Y todo eso, volvemos a lo mismo de lo que estamos hablando, el famoso nuevo orden mundial. Hay familias que se resaltan. Y ahora, Alejo, volvemos a lo mismo. ¿Qué tal que estas familias, que las que estamos hablando, ni siquiera tengan nada que ver? Sí, o que de pronto incluso a propósito hayan querido a la historia poner estos nombres públicos, pero en realidad sean otras personas.
Lo mismo. Podría suceder, claro. Y pueden estar riéndose, viendo cada artículo diciendo, y siguen hablando de los Rothschild. Sí, claro. Y de pronto es la familia Pepito Bauer. Pérez. O por ejemplo, que Bauer era el apellido original de los Rothschild, que sean los Bauer y los Bauer cagados de la risa. Por allá, tranquilos, y diciendo, no hemos vuelto a dar nuestro apellido en ningún lado. Perfecto, esa era la misión. Claro. Pero veamos las cuentas. Exacto. Y ahí somos los dueños del mundo. Exactamente. Interesante este tema. Bueno, Alejo, ¿qué nos queda para contar esta noche? Pues Daniel, haciendo como un recorrido rápido sobre lo que pasó en el siglo XX, nos habíamos quedado en la creación de la Sociedad de las Naciones, la precursora de la ONU. 2 años después surgió el Consejo de Relaciones Exteriores, donde se reunían importantes funcionarios del gobierno y empresarios a nivel mundial. Algo así muy similar a lo que sucede hoy con el Club Bilderberg. Luego, después, o más bien antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945, sucede otro hecho fundamental dentro de lo que se conoce como Nuevo Orden Mundial, y me refiero a los acuerdos Bretton Woods que se firmaron, o más bien fue unas reuniones que se sostuvieron entre el 1 y el 22 de julio de 1944, perdón. ¿Qué fue lo que hicieron estos acuerdos y por qué son tan fundamentales? Resulta que allí se establecieron las reglas de las relaciones comerciales y financieras entre los países más industrializados del mundo. Básicamente lo que buscaban estos acuerdos era acabar con el proteccionismo de las naciones y tratar de lograr una economía de libre cambio en todo el mundo. Luego de ahí surgen una serie de instituciones también muy vinculadas con el nuevo orden mundial, como lo son el Banco Mundial, que surgió en julio de 1944, reitero, un año antes de que se acabara la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, cuando terminó este conflicto bélico, en 1945 se creó la ONU, también con el propósito de que no vuelva a haber otro conflicto global a gran escala. También a finales de 1945 surge el Fondo Monetario Internacional, que surgió pues con la idea de pues ayudar y prestar dinero a las naciones que más lo necesitaran, pero obviamente bajo un estricto control de élites económicas. Luego en 1948 arranca algo que se conoció como el Plan Marshall, es decir, las ayudas que ofrecieron el gobierno norteamericano, pero detrás del gobierno norteamericano grandes empresas, grandes magnates que le prestaron dinero a los países europeos para reconstruirse. Y finalmente, o bueno, antes de seguir avanzando rápidamente, el Club Bilderberg en 1954. Sí, quería hacer una mención también a una serie de instituciones que se crean al calor de la posguerra más inmediata, que están relacionadas con las que ha citado aquí el compañero Alejo. Tal vez son menos conocidas al nivel popular, pero muy importantes en cuanto a la conformación del pensamiento del dominio global, tanto a nivel sociológico como psicológico. Estoy hablando, en primer lugar, del Instituto Tavistock, que es una institución dedicada al estudio de la psicología de grupos, desde una orientación básicamente fundada sobre el psicoanálisis, que fue creada en 1947. Esta pues sería conocida posteriormente por ser la institución básica que llevaría a cabo la ingeniería social, ¿no? Ingeniería social de control de la población a través de los medios de comunicación, la televisión, música, y que incluso algunos críticos pues se han señalado como responsables del nacimiento de lo que es la New Age, la nueva era de Acuario, que tuvo tanto raigambre en la revolución sexual de los años 60 y de la revolución de los hippies, etcétera, y así como la propagación de drogas como el LSD, ¿no?, etcétera. Otras instituciones del mismo cuño, del mismo rubro, sería el RAND. El RAND es un instituto que ha ayudado desde los años 50 a informar sobre las decisiones políticas que deberían de tomarse en Washington, por ejemplo, en cuanto a la carrera espacial e incluso en cuanto a la confrontación de armas nucleares. También tenemos otra como el Instituto Brookings en Nueva York, que también se dedica pues a lo que es las cuestiones de política exterior, a cuestiones de gobierno, economía, como siempre propagando los principios del nuevo orden mundial, que son lo que es el capitalismo salvaje, el progresismo cultural, el medioambientalismo extremo y la desindustrialización
para evitar el crecimiento de la población mundial y así administrar mejor los recursos naturales, que son puntos básicos de lo que es la ideología que propugnan estos magnates, ¿no? Del nuevo orden mundial. Exactamente, así que con ese contexto de todas esas instituciones que se crearon, Daniel, después de la Segunda Guerra Mundial, surge el tan mentado Club Bilderberg. Y para eso tenemos un audio de un ex agente de contraespionaje ruso, señor muy conocido, llamado Daniel Stulin, quien es uno de los principales conocedores de este tema a nivel mundial y a quien vamos a escuchar a continuación. La conferencia Bilderberg, conocida también como Grupo Bilderberg o Club Bilderberg, es una conferencia anual con cerca de 130 invitados, la mayoría de los cuales son personas consideradas de influencia en los círculos empresariales, académicos y políticos. La conferencia Bilderberg original tuvo lugar en el Hotel de Bilderberg, cerca de Arnhem, el 29 y 30 de mayo de 1954. El encuentro fue iniciado por el emigrante judío-polaco y consejero político Joseph Ratzinger. Entre los asistentes de Bilderberg se encuentran banqueros, expertos de defensa, dueños de la prensa y los medios de comunicación, ministros de gobierno, primeros ministros, realeza, financieros internacionales y líderes políticos de Europa y América del Norte. Algunos de los objetivos de este grupo, según relata nuestro invitado Daniel Stulin, son: un solo gobierno planetario, con un único mercado globalizado, con un solo ejército y una única moneda regulada por un banco mundial. Una iglesia universal que canalice a la gente hacia los deseos del nuevo orden mundial. El resto de las religiones serán destruidas. Unos servicios internacionales que completarán la destrucción de cualquier identidad nacional a través de su subversión desde el interior. Solo se permitirá que florezcan los valores universales. El control de toda la humanidad a través de medios de manipulación mental. En el nuevo orden mundial no habrá clase media, solo sirvientes y gobernantes. Te pongo un poco el antecedente como ejemplo para entender exactamente de qué se trata. Imagínate si los medios de comunicación en España supieran que 100 personas más guapas de España o de Hollywood se reunieron en un pequeño hotel de lujo en alguna parte de España protegidos por servicios de espionaje de todo el mundo. ¿Tú crees que los medios de comunicación españoles, que sea El Mundo, El País, sea ABC, La Razón o quien sea, tú crees que estarían interesados en saber de qué hablan? Yo sería el primero. Querríamos estar ahí, evidentemente. ¿De qué hablan Angelina Jolie, Brad Pitt, a 120 de las personas más guapas de Hollywood en un pequeño hotel super lujo en España? Pues eso es un poquito lo que es el Club Bilderberg. En vez de tener gente guapa, son 120 de las personas más poderosas del mundo, algunos de ellos entre los más poderosos que controlan o tienen poder de 85% de la riqueza mundial. Entre ellos tienes todos los presidentes, primer ministros europeos, primer ministro de Canadá. El presidente de Estados Unidos en vigor nunca asiste, simplemente porque cada minuto y segundo de su tiempo está muy bien contada y protegida, pero sí está muy bien representada por muchísima gente, que sea Henry Kissinger, que sea secretarios de Defensa o de Tesoro. Entonces, por una parte tienes presidentes, primer ministros de los países europeos, Estados Unidos y Canadá. Bueno, primero Bilderberg es una cinta transportadora, hay muchísimo, obviamente ahora mismo están haciendo ruido diciendo que es el ojo que ve todo, el punto de pirámide, la organización más importante del mundo. No lo es, nunca lo ha sido. Ha sido un elemento importante en los años 50 y 60 como el grupo del poder entre
potencias europeas y norteamericanas, hoy día es muchísimo menos importante. Vuelvo a repetir, es una cinta transportadora. Guerras cualquiera, que sea de Irán o cualquiera, son elementos obviamente importantes porque al mismo tiempo pueden vender armas y mantequilla a todos los elementos, a todos los miembros de cualquier tipo de conflicto. Irán obviamente es un punto de lanza para el tema de Oriente Medio, es una potencia regional, tiene muchísimo petróleo y obviamente si de alguna forma la élite mundial puede hacerse con Irán, siguiente paso será Rusia y obviamente es imprescindible para potencias y dentro de estos podemos hablar del Club Bilderberg y decisiones que se toman ahí. Ellos querrán de alguna forma o de otra desestabilizar Irán como sea. Porque el objetivo final, digamos de alguna forma, entre reducir la población mundial, el número muchísimo más manejable para la élite mundial debido a la falta de comida y de agua, es hacerse con el control de potencias como Rusia, doblegar, ¿no? Potencias como Rusia en China. En ese sentido, el objetivo es no tanto el gobierno mundial, que nunca existió como concepto, sino más bien concepto de empresa mundial, SA, potencias o poderes fácticos financieros con muchísimo más poder que cualquier gobierno en la Tierra y por eso lo estamos viendo a nivel mundial, desaparición de los Estados-naciones y la creación del mundo panmundial. Tenemos Comunidad Europea, tenemos a Mercosur, NAFTA en América del Norte, Grupo Asiático también ASEAN, etcétera, etcétera. El planeta Tierra es un espacio pequeño de recursos naturales limitados, somos 7.000 millones de personas. Te pregunto a ti o a los oyentes o cualquiera, cuando llegamos a 15, 20, 30 mil millones de personas, ¿de qué vamos a comer? Obviamente Bilderberg, que es la potencia financiera y económica, necesita hacerse con el control de toda la alimentación y para hacerse con el control de la alimentación necesitan, uno, destrozar la economía mundial a propósito para poder reducir la población. Progreso y desarrollo de la sociedad está directamente proporcional a la densidad de población. Si hay progreso, el desarrollo tecnológico, somos mucho más, habrá más riqueza y más personas y menos comida para todos. Y para que David Rockefeller, que es una metáfora del poder, puede comer, nosotros, tú y yo y casi todos los demás, de alguna forma tendríamos que desaparecer. Y este es obviamente uno de los principales puntos, aunque ellos están hablando de problemas de alimentación, ellos no están buscando formas de solucionar el problema, todo lo contrario, asegurarse que matan, hablando en clave, ¿no? De cuanto más personas mejor. Las guerras del futuro se libran no con armas, sino con tecnología del futuro. Un teléfono, un smartphone cualquiera, tiene más tecnología que los naves espaciales que llegaron a la Luna en los años 60. Es decir, si tú puedes hacerse con el control de tecnología, puedes controlar el mundo entero en todas sus manifestaciones, porque todo lo que nos rodea es tecnología en su estado puro, y por eso tú tienes Google, por eso tú tienes Amazon, por eso tú tienes empresas como Microsoft y Apple que están en todas estas reuniones presenciando, y obviamente empresas como Google no es una empresa cualquiera, es un aparato imprescindible de la seguridad nacional de los Estados Unidos, cuyo objetivo no tiene nada que ver con ofrecer servicios, sino con el control total y absoluto, porque la palabra Google o Google, la palabra en sí significa 1 a la potencia de 100, es decir, un número infinito. Infinidad significa control. Pues ahí estaba este audio sobre el Club Bilderberg de Daniel Stulin. Uno de los principales conocedores e investigadores al respecto de este grupo, creado en la década de los 50. Luego, 20 años después, en 1973, el señor David Rockefeller, quien había creado el Club Bilderberg, crea la Comisión Trilateral, también otro grupo de gran influencia, tanto política... Que lo hablábamos ahorita, que podría ser el grupo Illuminati hoy en día. Prácticamente exacto, con otro nombre y con otra fachada. Fue avanzando el tiempo, el mundo cambió bastante después de la caída del muro de Berlín en 1989. Se podría decir que entró en vigor otro modelo, otro estilo de nuevo orden mundial, donde se terminaba con un bloque hegemónico que representaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en Europa, y básicamente pasó el control a la gran hegemonía de lo que hoy en día conocemos como Estados Unidos. Posteriormente, ya entrando en nuestro siglo, en el siglo XXI, los atentados a las Torres Gemelas en el año 2001 cambiaron totalmente la geopolítica a nivel mundial. Algunos, como
conspiracionistas comentan que fue un autoatentado que los Estados Unidos perpetraron para justificar una invasión a Medio Oriente para pues tomarse sus recursos, que inculparon falsamente a un grupo de talibanes, a propósito gente que había sido financiada y que había sido entrenada por servicios de inteligencia norteamericanos en siglos pasados, en años pasados, en décadas pasadas. Pero sobre todo, Daniel, ya para finalizar el espacio, porque ya estamos llegando al final, podemos decir que el último gran coletazo de lo que conocemos como nuevo orden mundial, enfocándonos en específico en el siglo XXI, fue la gran crisis económica de 2008 que cambió definitivamente y trastornó mucho no solamente la economía norteamericana sino europea. Tenemos un audio a continuación de un documental en el cual participa un investigador británico muy importante conocido como David Icke, quien es mentado por hacer una serie de investigaciones relacionadas con teorías de conspiración, y realmente creo que ellos hilvanan el tema de una manera muy interesante, la cual vamos a escuchar a continuación. Solo 16 años después de que la Reserva Federal accediera al poder, los Estados Unidos sufrieron la Gran Depresión. En mi investigación he descubierto que antes de que se produjese el crack del 29, la élite de banqueros sacó su dinero del mercado. Después del crack, usaron ese dinero para comprar todas las acciones baratas y los bancos en quiebra más pequeños por poco dinero. Entre los banqueros que consolidaron su fortuna de esta manera, encontramos a los Rothschild, los Rockefeller y los Morgan. Un caso similar sucedió con el colapso financiero de 2008, en el que de nuevo se volvían a beneficiar los mismos banqueros. En los años previos al colapso, los mayores bancos, incluyendo Bank of America, Citigroup y Chase, todos ellos controlados por los Rothschild, los Rockefeller y los Morgan, se forraban y comerciaban con préstamos basura cuyo dinero sabían que no iban a poder recuperar. Es como colocar unas naranjas podridas en una caja y venderlas como si fuesen de la mejor calidad. Los que habían embalado ese producto sabían que tarde o temprano alguien abriría la caja y vería que no contenía nada de valor, ya que al fin y al cabo ellos habían empaquetado dichas cajas. Cuando las naranjas podridas, lo que conocemos como créditos basura, los derivados y las coberturas por incumplimiento crediticio se descubrieron finalmente, acabó por afectar a todo el mundo. La gente empezó a perder sus casas, trabajos, negocios y fondos de jubilación. Mientras tanto, los grandes bancos, que fueron los que en realidad crearon el problema, fueron los únicos a los que rescataron. ¿Y eso por qué? ¿Por qué iba la Reserva Federal a dar a los bancos billones de dólares aunque la mayoría de los estadounidenses estuviera en contra de que los rescatasen? ¿Y por qué no ayudaron a los más necesitados en vez de ayudar a los que perpetraron el colapso financiero? Mi investigación me llevó a la conclusión de que las mismas personas que crearon la Reserva Federal, los Rothschild, los Rockefeller y los Morgan, todavía la controlaban y utilizaban esta estructura para salvarse a nuestra costa. Muchos de los bancos creados siguen siendo el lobby más poderoso del Capitolio de los Estados Unidos, y ellos sinceramente son los dueños del lugar. Estoy convencido de que el reciente colapso financiero de 2008 fue el resultado de un esquema de inflar y tirar orquestado, diseñado y ejecutado por los grandes banqueros para consolidar sus fortunas y su poder. David Icke nos explica cómo ve los denominados ciclos comerciales de la Reserva Federal. Fase 1 es como lanzar el sedal. Fase 1, colocas un montón de dinero, unidades de intercambio en circulación. Para ello, bajas los intereses y concedes muchos préstamos. Esta es la parte del ciclo que denominamos boom. Como hay muchas unidades de intercambio en circulación, hay un montón de dinero que cambia de manos, que genera una gran actividad económica. Eso genera empleo y como se gasta más y más dinero, aumenta la demanda. Así que las compañías solicitan más créditos de dinero recién salido del horno para aumentar su producción. La gente coge confianza a su rutina. Pues resulta que trabajo para tal compañía y tienen muchos pedidos. Funciona de maravilla, tengo trabajo asegurado. ¿Y sabes qué? Estoy pensando en comprar una casa más grande. Luego empiezan a cambiar. Lo que hacen es tirar del sedal. Suben los tipos de interés. Ahora, cada vez hay menos personas que consiguen los créditos porque las condiciones de concesión se han endurecido. Y también
al aumentar los tipos de interés, una gran parte del salario de las personas se destina a pagar esa subida de los intereses y no al consumo. De repente, ya no hay tanto dinero en circulación y por tanto se compran menos cosas. Los beneficios de las compañías empiezan a disminuir, empiezan a reducir los puestos de trabajo y algunas comienzan a cerrar. La gente pierde sus trabajos. Ya no pueden pagar las hipotecas de esas grandes casas que se habían comprado cuando todo iba bien. Ahora los bancos empiezan a recoger el sedal, porque mientras la gente se declara en bancarrota, tanto las compañías como las personas, los bancos se quedan con las fortunas que sí que son de verdad. Con las propiedades, las tierras, los recursos que habían puesto como aval para que simplemente les prestasen unas cifras que solo aparecían en la pantalla del ordenador. Y llevamos siglos con este ciclo económico de tirar el sedal y recoger, de inyectar una gran cantidad de dinero en circulación, de hacerlos picar. Y lo que se ha hecho en realidad es robar. Y se ha propiciado que se acumule la verdadera riqueza del mundo en manos de unos pocos. A nivel internacional, los bancos centrales utilizan el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para hacer más dinero mientras explotan los recursos de aquellos países a los que les prestan dinero y con este proceso acaban llevándolos a la bancarrota. El Banco Central de los bancos centrales es el banco creado por los Rothschild, el Banco de Pagos Internacionales. La élite se está posicionando para controlar el acceso a prácticamente todo lo que necesitamos para sobrevivir. Da igual a qué parte del mundo vayas, porque el dinero está controlado por el sistema bancario. Ellos deciden si la gente come o no come. ¿Quién se convierte en multimillonario y quién sobrevive con menos de $1 al día? El que controla el dinero, controla el mundo. Y muy pocas personas controlan el dinero. El que controla el dinero controla el mundo, pero muy pocas personas controlan el dinero. Creo que esa es la conclusión, Daniel. Alejo Bernal, Ángel Virén, invitados esta noche hablando del nuevo orden mundial. Muchas gracias y el último minutico para sus conclusiones, lo que quieran decir, por favor. Pues nada, Daniel, creo que definitivamente estamos ante la conspiración, madre de la conspiración de las conspiraciones, un grupo de élite que a través de la historia, tal y como lo hemos expuesto esta noche, ha tratado de mantener el poder económico, social, político, a través de algunas organizaciones, sean banqueros, sean familias, y cuyo único objetivo es, tal y como lo comenté al comienzo, tener más poder que cualquier estado o cualquier nación. Tristemente eso lo vemos hoy en día más de una manera más evidente que en cualquier otra época de la historia. Aprovecho, Daniel, para hacerles una invitación. Este viernes hay un parche de fanáticos del cartel que me escribieron por interno, quienes van a hacer un recorrido de enigmas de la Candelaria. Son fanáticos del cartel, les encanta hablar de fantasmas, apariciones, misterios. Todos los que quieran hacer parte de este parche, que reitero, oyentes del cartel, pueden comunicarse al número 318-456-1583. Reitero, 318-456-1583. Si quieren saber, por ejemplo, la historia de la profecía del fin de Bogotá, me contaron que van a hablar de eso el próximo viernes de una manera muy interesante. A mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram a través del @AleBernalPérez con $S. Muchas gracias, Daniel. A usted, Alejandro, muchas gracias, y Ángel Virén desde España, muchísimas gracias por haber estado aquí en este programa en Colombia. Muchísimas gracias a vosotros. Pues únicamente añadir que creo que nos encontramos en el umbral de una nueva era. Creo que los magnates que forman parte y que han propugnado lo que se llama el nuevo orden mundial han pisado el acelerador de la historia, y se nos vienen tiempos decisivos en los próximos años, donde veremos si hay alguna posibilidad de zafarnos del control y del futuro que nos proponen estas élites, el futuro que básicamente está forjado a base de esclavitud de la población. Así que únicamente pues animar a la población a que tome conciencia de ello y a que siga investigando por su parte y contrastando todos los hechos que diariamente
nos llueven por los medios de comunicación. Ángel, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Lagunilla, muchas gracias a usted por otra noche más. A usted, Daniel, y nos encontramos mañana con más del Cartel de la Mega. Recuerden sus correos si quieren venir como invitados, si son investigadores o tienen alguna especialidad en algún tema paranormal, ya sea investigativo o de dones, pues a elcartel@lamega.com.co me puede escribir. Cada quien saque su propia conclusión. Hoy, el nuevo orden mundial. Yo soy Dani Tres Palacios del Tripas. Una feliz noche y que en paz descansen. Hemos llegado al final de nuestro viaje. Agradecemos que haya volado con nosotros. Esperamos que haya llegado sano y salvo. La tripulación se despide.